Buenas noches, bienvenidos todos. Les damos la bienvenida a SECMEX, al área veterinaria. Esta noche tendremos un tema muy interesante. Quiero presentar al director del área veterinaria, al doctor Enrique Cabañero Núñez. Buenas noches, Enrique. Hola, Dianita, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Voy a dejar mi cámara apagada porque estoy teniendo problemas, se congela la imagen y no quiero tener problemas con el audio. Sí, entonces voy a mantener, por el momento voy a mantener la pantalla cerrada. Y empezamos, Diana. Sí, damos inicio, Enrique, te cedo la palabra. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias. Bien, muchas gracias. Doctor. Sí, gracias. Muy bien, pues empezamos, Diana. Bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias que están con nosotros. El día de hoy, como decía Diana, tenemos una plática muy interesante y está el día de hoy con nosotros a Silvia Arrau Barra, con formación de licenciada en Ciencias Pecuarias, médica veterinaria por la Universidad de Chile y es doctora en Ciencias Veterinarias, médico-veterinaria por la misma universidad. Cuenta con una extensa y rica experiencia en la docencia de la ciencia farmacológica con diferentes carreras de universidades chilenas. Más de 15 años de experiencia, lo que le ha permitido adquirir y profundizar conocimientos en el tema de farmacología veterinaria, farmacología aplicada, fármacos veterinarios en farmacia comunitaria y farmacología del cannabis. Profesora tutora de tesis de grado en diversas universidades de Chile, trabajo que ha sido reconocido como importante y exitoso para la formación profesional de estos estudiantes. Ha tenido una participación activa y permanente en plataformas virtuales como VetAxis, VetesWeb, VetCan Internacional y VECME, entre otras, dando charlas de farmacología aplicada y cannabis medicinal. Cuenta con diversos cursos y diplomados de alta especialización. Ha impartido infinidad de conferencias, congresos, seminarios y charlas en asociaciones, universidades, en foros nacionales e internacionales. Ha realizado publicaciones también de artículos en revistas científicas, literarias o técnicas de carácter periódico, publicadas en los últimos 10 años como autora principal y coautora. Pues, doctora, obviamente el currículum de la doctora es amplísimo, es enorme, no tendríamos todo el tiempo para poderlo platicar, pero habrá oportunidad en otras ocasiones. Doctora, muchísimas gracias, de verdad estamos muy contentos y orgullosos de que esté con nosotros y pueda compartir todos sus conocimientos. Y pues cuando usted quiera compartir su pantalla, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. La primera vez que yo participo en esta actividad con usted y la verdad es que también para mí es un honor, sinceramente. Así que me gusta mucho lo que ustedes hacen y creo que es importante para la formación de los colegas y una retroalimentación para todos nosotros. Yo siempre he pensado lo siguiente, que cuando uno hace una charla, una ponencia, una clase a un estudiante, no solamente ellos están captando lo que uno está transmitiendo, que lo pueden transformar finalmente en un conocimiento, previo procesamiento, sino que también uno está en constante aprendizaje y racionalización de asuntos nuevos, digamos, y uno también va en esta retroalimentación adquiriendo. Yo voy a partir, por supuesto, enseguida, pero quería hacerte un alcance. Creo honestamente que no sé si alcancemos a ver la última parte que yo les había prometido, que era el tema de los tumores. Y me quedó un poco también en el tintero, no sé si se podrá dejar para otra sesión, yo no tengo ningún problema, de presentarle a mis pacientes, porque la verdad es que tuve un problemita por ahí con una base de datos, donde tengo todos los videos que me gustaría mostrarle, tengo hartos casos clínicos, uno de, bueno, algo de cánceres de piel y también de problemas de osteoartrosis crónica, algunos con mucho éxito, otros no tanto, porque en realidad sabemos que cuando hay compromisos neurológicos ya se hace un poco más difícil, a no ser que se concreten las cirugías que corresponden en cada caso, por ejemplo, las protrusiones discales. Entonces, yo voy a extenderme en lo que más pueda en el tema de la descripción del sistema endocannabinoide, como les prometí, el tema del dolor en osteoartrosis, y no sé si es posible que podamos dejar, bueno, podríamos llegar hasta un cierto punto de describir, por ejemplo, las patologías cancerosas o dolorosas, más bien, de los gatitos, y después, bueno, una segunda oportunidad dejar para presentarles los casos clínicos y esa parte que quedaría un poco al debe. No sé si les parece, pero la verdad es que ese es el tema que se me ha presentado a mí en este momento.
Perfecto, doctor. Claro que sí. Adelante, como tenga estructura. Ya, perfecto. Vamos entonces, partamos. Ustedes me dicen si se ve en pantalla completa una vez que yo active ya el sistema y lo Estamos ya, pueden ver. doctora. ¿Sí? Sí, ¿Están? sí, Ya, perfecto. perfecto. Partamos entonces. Lo que vamos a describir ahora es una pequeña evolución de lo que se ha ido descubriendo a lo largo de los años. Ya llevamos muchos años de historia. Partamos acá con la descripción que yo les tengo un poco detallada y vuelvo un poco más atrás. Desde el año 1988, en que por primera vez se describe, ¿cierto?, la caracterización y la descripción del sistema endocannabinoide y específicamente en el receptor CB1. Han pasado hasta el año 2013 prácticamente 25 años, la verdad. Entonces, había una evolución tremenda y es como lógico que uno pueda pensar de que estas instancias se fueron, ¿cierto?, a lo largo de los años de la investigación de muchas personas que han ido participando y gente tan connotada como el doctor Mechulam, que ya nos dejó hace un tiempo, ¿verdad? El doctor Russo y otros investigadores muy notables que han ido aportando sus conocimientos a lo largo del tiempo, pero siempre en el fondo partiendo como del sistema que aporta la planta, digamos, del tema con respecto a los fitocannabinoides, comenzaron entonces a describir, ¿verdad?, las actividades que podían encontrarse siendo un sistema que está funcionando dentro del organismo animal. Voy a ir para atrás ahora, desde hace muchísimos años, ¿ya? O sea, estamos hablando de una evolución histórica tremenda, partiendo de este animalito tan básico, ¿verdad?, como es este aparatito tan básico, pero tan importante, que es la hidra, ¿ya? Especialmente la hidra vulgaris, que es un animalito que vive en un ambiente acuático, que tiene funciones muy básicas como mover sus tentáculos, alimentarse, pero también se ha estudiado, por ejemplo, que él posee dentro de su sistema digestivo, si bien hace simbiosis, para lo que ingresa dentro de su sistema digestivo, hay una importante población de cerca de más o menos 6.000 y tantas células, ya que están ahí conectadas directamente con su sistema nervioso, vale decir, eso es prácticamente su sistema nervioso, que informa a través de hormonas y también otras moléculas, que una de las importantísimas dentro de su sistema endocannabinoide es la anandamida, ¿ya? Entonces, bueno, pensemos entonces que esto es tan antiguo, está tan arraigado, ¿verdad?, en nuestros organismos de nuestros animales. Incluso un animalito tan básico efectivamente lo posee, y todas las señales que él emite para alimentarse, ¿ya?, para mover sus tentáculos, para tener ciertas contracciones musculares y moverse en el ambiente acuático en el que está diseñado, es justamente depende del sistema endocannabinoide. Entonces, la verdad es que uno hace un análisis bien importante que, ¿por qué? Por lo menos acá en Chile, aún todavía las escuelas de medicina veterinaria no han integrado en forma absoluta, y la explicación en sus cursos de fisiología de qué es lo que es el sistema endocannabinoide, qué relaciones tiene con funciones orgánicas importantes como la digestión, el sueño, la capacidad de sentir dolor, la actividad cardiovascular, etcétera, porque en realidad el sistema endocannabinoide está relacionado y es una malla interconectada con todas las funciones orgánicas prácticamente. Entonces, en realidad es increíble que todavía no esté incorporado dentro de los programas, al menos de medicina veterinaria. Tengo entendido que medicina humana algo lo tiene, porque también eso crearía un camino mucho más expedito para nosotros los que estamos en esta área investigando, y seguramente los colegas que quizás están escuchándome están también experimentando, ¿cierto?, las mismas cosas y piensan lo mismo que yo. Pero bueno, así es la cosa, vamos paso a paso, y en la medida que vayamos cada uno contribuyendo con su granito de arena, lo más probable es que esto vaya cambiando, ¿cierto? Bueno, lo podemos encontrar prácticamente en todos los vertebrados e invertebrados, ¿ya? De hecho, tenemos ahí representados mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, ¿verdad? Y por lo tanto, la estructura del sistema endocannabinoide se parece muchísimo. Nosotros tenemos, con respecto a la estructura del CB1 y del CB2, que son los receptores que han sido descritos hace muchos años atrás, que están muy bien caracterizados hoy en día, cada día más, tienen altos niveles de conservación. Eso significa que en sus secuencias aminoácidicas, en la estructura, ¿verdad?, de receptores metabotrópicos como lo son,
que regulan funciones metabólicas importantísimas, se parecen muchísimo. Las grandes diferencias, diría yo, que quizás puede ser la población, ¿verdad?, mayoritaria en utero o otra parte del organismo, pero básicamente la conservación es muy alta. Bueno, esto se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Acá tenemos 13 años, 25 años de evolución. Desde el año 1988, en que Eileen Howlett y un estudiante de posgrado, el señor William Devane, fíjese usted que ya él mismo participa posteriormente. A ver, vamos a ver si logro acá activar el puntero. Exacto, me encanta el láser, ¿ya? Entonces, aparece nuevamente este señor William Devane, ¿cierto? En el año 92, ya con Rafael Mechulan y Lumir Janos. O sea, este estudiante que al principio, en el año 88, hacía sus trabajos tan importantes describiendo la estructura, ¿cierto? A partir de la afinidad con THC, ¿se fijan? O sea, no es que se haya descubierto como un receptor huérfano, como pasa en muchas instancias en los organismos vivos. El receptor huérfano es aquel que uno sabe que tiene una estructura proteica transmembrana con los sitios extracelulares, intracelulares, los loops y todo eso, pero no se sabe cuál sería la función biológica, ¿ya? Sin embargo, aquí hay una relación entre un fitocannabinoide, el tetrahidrocannabinol, que permite entonces detectar, ¿verdad?, la actividad de este receptor. Bueno, posteriormente, después del año 1988, pasamos a evolución al año 1992, donde Rafael Mechulan, un tremendo investigador, ¿cierto?, junto a Devane y Lamur Anos, ellos describen lo que es la anandamida. Es la droga de la felicidad, vale decir la hormona de la felicidad, ¿cierto? La descripción por su nombre, un poquito complicado, la AEA, ¿verdad?, que en ese momento fue descrita como un nuevo neurotransmisor lipídico del tejido cerebral y se encuentra en el cerdo. Y se hacen ciertas pruebas y se detecta que tiene una alta afinidad con el receptor CB1, ¿ya? Después tenemos la evolución tenemos el año 1993, ¿verdad?, donde se investiga, nuevamente el doctor Rafael Mechulan, hace un estudio en intestino canino y hace un estudio con respecto específicamente al 2-AG, que es el 2-araquidonodilglicerol, que es el otro elemento lipídico neurotransmisor importantísimo, mayoritario, dentro del organismo animal, ¿ya? Y entonces ellos, junto a científicos japoneses en la Universidad de Jerusalén, donde él investigó hasta hace pocos años atrás, ¿verdad? Se dieron cuenta entonces que justamente uno de los más potentes y más expresados neurotransmisores del sistema orgánico es justamente ese. Seguimos evolucionando un poquito más adelante, llegamos al año 1993, ya lo describimos, seguimos subiendo, al año 1997. ¿Ya? Ahí se describe una serie de investigadores, Ben Cravath y su equipo, describen la andamida, ¿cierto? Ya comienza entonces a describirse cuál sería la situación metabólica sintética de degradación que presentan estas sustancias, que son altamente lipofílicas, que están relacionadas con las cascadas inflamatorias, puesto que tienen que ver en forma absoluta con todo lo que es la COX-1, COX-2 y, ¿cómo se llama esto? El elemento más importante cuando hay un daño grave de las membranas, que es el ácido araquidónico, ¿ya? Está dentro de la cascada, digamos, de síntesis y de degradación. Entonces ahí comienza a investigarse y se dan cuenta que existe una enzima específica, que es la hidrolasa, ¿cierto?, de ácido graso, que corresponde en forma específica a la degradación de esta anandamida, ¿ya?, dentro del organismo, ubicada específicamente esta enzima en el retículo endoplásmico, mientras que el otro neurotransmisor tan relevante también como el 2-araquidonodilglicerol, que le llamamos de forma un poquito más fácil 2-AG, sin embargo, es desactivada principalmente, ¿cierto?, por esta enzima, que es la MAGL, en el fondo, digamos, es su abreviatura, que está ubicado en la zona presináptica. Sin embargo, es mitocondrial, ¿ya? Ahora, ambas estructuras de ambas enzimas de síntesis y de degradación son descritas por este caballero ya en el año 1997. Saltamos de ahí a 1998, donde Ben Cravath y varios de sus colegas en el European Journal of Pharmacology, una revista muy importante en esa época, se describe la unión y la afinidad altísima del 2-AG a ambos receptores, CB1 y CB2, que es potenciado también por otros compuestos que están dentro de la planta, que nosotros ya conocemos, ¿verdad?, que hace tanto tiempo ya describimos y que sabemos que ya no es importante decir
prácticamente, no sé, cannabis indica, rudelaris o todo lo que dejemos, simplemente hoy en día se describe la cannabis sativa con todas sus quimio-variedades y sus proporciones distintas entre THC, CBD y todos sus elementos. Entonces se describe que todos estos elementos que están presentes en la planta, que tienen un efecto séquito, que también se llama efecto sumatorio, ¿cierto? O entourage, que le llaman en inglés, que son los terpenos, los flavonoides, los compuestos aromáticos, no todos los otros, digamos, no tan mayoritarios como el THC y el CBD, pero están presentes y con importantes funciones, como el cannabinol, que está acá abreviado, ¿verdad? El cannabigenol, la cannabigerina, y hay varios otros más, ¿eh? Juntos con esto, entonces en conjunto ellos también equilibran y potencian la actividad de los otros endocannabinoides, produciendo el efecto que se llama entourage o efecto séquito, cosa que es muy, muy interesante. Seguimos avanzando la historia, llegamos al 2001, ¿verdad? Donde nuevamente se describen estas dos moléculas tan importantes y se observa que ellas transitan. Entonces la gente se preguntaba en realidad, moléculas tan lipofílicas, ¿cómo es posible que ingresen a la célula, ¿verdad? Y hagan todos esos procesos que tienen que ocurrir para poder encontrarse con receptores? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos transitan desde la neurona postsináptica, y se describe esto, a la presináptica, como mensajeros retrógrados. La gran mayoría de las terminales, ¿verdad?, dentro del organismo animal, humano o animal, se describe que existen excepcionalmente algunas neuronas que pueden funcionar también como mensajeros retrógrados, como por ejemplo la acetilcolina, frente a situaciones específicas, porque se ha visto que esta forma de regular, porque lo normal es que la presináptica regula los receptores postsinápticos para que de ahí en adelante se desencadene el potencial de acción y pueda entonces modular funciones fisiológicas de ciertas células afines. Sin embargo, este efecto de modulación de la zona postsináptica a la zona presináptica aparentemente tendría una regulación mucho más rápida, porque el organismo y la naturaleza es tan maravillosamente sabia y perfecta que siempre encuentra los mecanismos para que funcione todo mucho mejor, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se liberan grandes cantidades de este aminoácido excitatorio, como glutamato, por ejemplo, ¿cierto? En la neurona postsináptica, frena este mecanismo que se produzca este neurotransmisor, este elemento que es tremendamente tóxico para las neuronas, ¿ya? Y controla entonces la hiperestimulación también, ¿cierto? Del el caso de hipotálamo, en el caso de estrés, hipotálamo, hipófisis adrenal, que nosotros conocemos también, ¿cierto? Como eje, digamos, hipotálamo, hipófisis adrenal. Finalmente, entonces, ellos van describiendo que esto funciona como un bucle de retroalimentación bidireccional, que afina la transmisión sináptica al frenar la actividad fisiológica excesiva. O sea, cuando se produce un equilibrio y se mantiene el organismo regulado en forma fisiológica homeostática, el sistema endocannabinoide tiene sus funciones perfectamente bien reguladas y activadas para que el organismo funcione de forma adecuada. Al tiempo después se observó que cuando se producen desbalances en estas regulaciones de distintos factores, ¿verdad?, o elementos que componen el sistema endocannabinoide, comienzan a aparecer las enfermedades, ¿ya? Así que eso es muy importante de poder describir. Sigamos adelante, hasta el año 2004. Ahí tenemos a Eitan Russo, donde justamente él plantea que cuando ya el sistema endocannabinoide no está funcionando de acuerdo a los estándares que el organismo considera dentro de la normalidad, comienzan a aparecer las alteraciones. Y entonces él describe que la alteración y la desregulación del sistema endocannabinoide está asociada, por ejemplo, a patologías crónicas como las migrañas, el intestino irritable, las fibromialgias, las depresiones, ¿ya? Y otras muchas. Y también se ha investigado al respecto y posteriormente, después de los trabajos de él, es que está relacionado muchas veces también con mutaciones genéticas, que justamente desencadenan en desregulación del sistema. Y también se han descrito polimorfismos, vale decir, aquellas enzimas que regulan y metabolizan y sintetizan, también pueden tener ciertos cambios en su funcionalidad y no ser tan perfectas, ¿verdad?, con respecto a las funciones que tienen que cumplir, así como la citocromo P450 en el hígado de nuestros animales, que también sufren polimorfismo y respuestas diferentes frente al metabolismo de ciertos fármacos en poblaciones étnicas, por ejemplo, humanas, o en ciertas razas, el ejemplo de la ivermectina, la clásica, y también otros medicamentos que entran a la barrera hematocefálica en forma bastante peligrosa porque producen cuadros. Algo parecido se describe en este caso, ¿ya? De ahí enseguida partimos al 2005, donde se describe un importante receptor, que es un receptor llamado PPAR gamma, ¿verdad?,
Es un receptor de superficie de núcleo que regula cosas muy importantes como el almacenamiento de la energía, del metabolismo de lípidos y la expresión génica. Este receptor está muy relacionado y las investigaciones han ido tan avanzados que se han dado cuenta que tiene que ver con el depósito de beta-amiloides. En los casos de uno de los ciertos, se sabe que la investigación en el área del Alzheimer, la disfunción cognitiva en otros animales ha ido evolucionando muchísimo y tiene muchas teorías que van en conjunto y probablemente todas ellas estén actuando en el animal que tiene ese deterioro neurológico. Pero incluso también se le ha relacionado a este receptor PPAR gamma justamente con el depósito de beta-amiloides, ¿ya? Bueno, ya sabemos que los beta-amiloides necesariamente el depósito no va a producir tanto problema, sino que ellos prácticamente comienzan a enrollarse alrededor de la neurona y literalmente la van estrangulando, ¿cierto? Pero también importantísimo, en los estudios de diabetes se le ha relacionado con la resistencia a insulina y pasos posteriores con diabetes, y también efectos tumorales. Sigamos avanzando, llegamos al 2009, en la Universidad de Stony Brook, Nueva York, ¿eh? Donde se estudian estas proteínas que finalmente se dan cuenta que son los elementos que permiten ser transportadores, ¿verdad?, de estos elementos como el 2-AG y AEA, que es la anandamida, y el 2-araquinoilglicerol, para que ingresen dentro de la célula, que les llaman proteínas FAB, que son Fat Acid Binding Protein, o sea, es aquellas, todos tienen que ser elementos grasos, porque si no, imposible que tengan afinidad por la membrana, fosfolípido membrana, y logren ingresar a la célula y producir los elementos, más encima llegar a núcleo, es decir, ya que sería mucho más importante. Entonces, se dieron cuenta que este grupo de investigadores, que estas proteínas, el Fat Acid Binding Protein, son portadoras de CBD y THC, ¿ya? Y después se van dando cuenta que también se van incorporando otros elementos que inhiben la recaptación, ¿verdad?, como proceso de regulación natural de las terminales. La recaptación permite que el neurotransmisor vuelva a la zona presináptica en contra de gradiente con el ATP que se libera en la zona sináptica una vez que, en términos normales, ¿verdad?, porque esto no es una neurona normal, se pueda producir entonces reutilización de ese elemento y nuevamente pueda ser, digamos, exportado a la zona sináptica, ¿ya? Y también influye sobre la demora en la desactivación de ambos elementos. Ahora, eso es importante también, hoy en día se ha investigado muchísimo, buscando la forma en que estos dos elementos permanezcan durante mucho más tiempo produciendo el bienestar, ¿verdad? La anandamida te produce un bienestar tremendo. De hecho, cuando se produce la generación, la experimentación del THC, en términos, digamos, se le llama de recreación, los niveles de anandamida son tremendamente altos en el cerebro, ¿ya? Entonces, pero también eso implica, porque la anandamida participa en muchas funciones fisiológicas, que el organismo está funcionando bien, así como también el 2-AG. Y por lo tanto, mientras nosotros tengamos el llamado tono endocannabinoide, ¿cierto?, sin necesidad de interactuar con los receptores, estamos funcionando en forma bien, ya normal. Sigamos ahí, digamos, hasta el 2012, científicos franceses describen que el CB1 lo ubican en la superficie mitocondrial, que tiene una directa relación con la homeostasis de energía, liberación de neurotransmisores, estrés oxidativo, y también ellos tienen una función importante en frenar el proceso que confiere una amplia gama de beneficios terapéuticos, por ejemplo, en los procesos de detención de la velocidad del envejecimiento, ¿ya? Esto también ustedes saben que en realidad los investigadores están trabajando, pero de forma muy, muy activa. Se han logrado detener algunos procesos de envejecimiento, pero desgraciadamente no hemos llegado absolutamente, porque ya se ha llegado a la conclusión que la vejez es considerada como una enfermedad, ¿ya? Que teóricamente el organismo en términos naturales no debiera llegar a envejecer y deteriorarse de tal forma, sino que hay procesos que en el fondo es como, yo lo he pensado así, no sé si a ustedes les parece tan ridículo, pero cuando uno compra un teléfono celular, el teléfono tiene un cierto tiempo de duración, y esa es la verdad. La empresa que te vende un teléfono celular cualquiera, no voy a nombrar una marca obviamente, ellos están pensando para que te dure 3 años, 4 años máximo. Obviamente que van sacando nuevos modelos para que uno se entusiasme y lo vaya a reemplazar, pero ese teléfono tiene una fecha de caducidad. Va a llegar un momento en que su sistema operativo va a fallar, ¿te fijas?
Y eso también nosotros lo llevamos en nuestros genes. El hecho del acortamiento de los telómeros es una de las cosas que nos van marcando también que finalmente tenemos un punto de fecha, de término, y finalmente vamos a envejecer y vamos a morir, ¿ya? Pero bueno, ahí están las investigaciones, quizás de aquí a 10 años, 100 años más, quizás aquí van a llegar, te fijas, pero nosotros ya no vamos a estar en este mundo. Bueno, después finalmente ya llegamos con los 25 años, te fijas, de estudio con Vincenzo Di Marzo, una investigación muy importante, que habla sobre la relación directa entre el sistema endocannabinoide con la función digestiva, que hoy en día es muy importante todos los estudios que están relacionados, porque se ha visto que, especialmente, bueno, no solamente personas, sino que animales que tienen, por ejemplo, disbiosis, hiperactividad de colon, enfermedades intestinales inflamatorias y todo tipo de procesos digestivos alterados, finalmente también tienen cambios en su sistema, digamos, neurológico, especialmente la predisposición frente a la interacción con el medio, a jugar, o quizás son animales un poco más irascibles, personas un poco más rabiosas, ¿te fijas? Porque se ha visto que existe una diafonía, vale decir, una relación muy armónica entre la flora intestinal y el cerebro, que es fundamental para la salud. Si nuestro sistema digestivo y nuestros animales están en buen estado, obviamente que todo el sistema orgánico va a estar en armonía, ¿ya? Eso, me faltó solamente, ¿cómo se llama?, comentar un poquito de estos receptores que son vaniloides, sí, que son importantes, que yo les había descrito también. Estos receptores vaniloides o de potencial transitorio son muy importantes. Ellos son parte también muy importante, protagónica, del desencadenamiento del dolor, especialmente a nivel de piel, zona periférica. En la piel nosotros tenemos distintos tipos de receptores en la dermis. Tenemos receptores vaniloides, tenemos las fibras A, delta y C, que son los terminales nerviosos, ¿verdad?, de los nociceptores. Tenemos también receptores activos como 5-HT3, que es prodolor, que también está en la dermis. Entonces, estos son sensores celulares que también están encargados de detectar calor, son sensores, ¿verdad? Calor, luz, sonido, dolor, presión, así como también conocimos a los corpúsculos de Pacini y todos esos elementos que eran importantes, ¿verdad? Pero también están considerados en la sensación visceral. Existen muchos tipos de receptores, no solamente TRPV1, TRPV2, hay otros que también no son tan conocidos, que están en estudio y se han descubierto que tienen una alta relación también con actividad con respecto a los receptores cannabinoides, porque de hecho ellos son modulados, están modulados por el sistema endógeno, ¿ya? Y es posible también que se vean afectados por la actividad de estos elementos fitocannabinoides. Así que imagínense todo el tiempo, todos los años que se han logrado, estas cosas son tan importantes. Ya estamos en el año 2023, quizás hemos ido avanzando, no sé si tan ¿cómo se llama?, drásticamente desde el año 1988 hasta el 2013, pero obviamente que sí han ido apareciendo cosas tan interesantes y nuevas, ¿ya? Bien, no sé si quieren ir preguntando al mismo tiempo que vamos comentando los temas o dejamos las preguntas y las consultas para el final, como ustedes quieran. Ustedes me dicen. Si gusta, doctora, lo dejamos al final. ¿Ya? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a la siguiente. Bueno, acá nosotros tenemos una pequeña descripción del sistema endocannabinoide, ¿cierto?, que está compuesto principalmente por 3 elementos, ¿cierto?, que son los ligandos endógenos, ¿ya? Son sustancias que tienen afinidad por los receptores que hemos estado comentando. Los receptores asociados a proteínas G, estos son todos receptores metabotrópicos, ellos regulan funciones metabólicas, ¿verdad? Y también todo el sistema o el set de degradación de enzimas, ¿verdad?, que están encargados de reciclar estos ligandos, ¿ya? Entonces, en el fondo constituye un sistema de señalización lipídica que cumple importantes funciones orgánicas en la regulación animal, ¿verdad?, y humana. En esta figura se describe justamente lo que comentábamos, que era la regulación retrógrada, que es mucho más rápida, aparentemente, que la regulación anterógrada, que vale decir, sería, lo natural es que en todas las terminales, serotonina, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, ¿verdad?, la neurona presináptica regula la postsináptica a través del principio que comienza a estimular la liberación del calcio, ¿verdad? Se abren canales de calcio, canales de sodio, depolariza la célula, la membrana, y eso en el caso de las terminales normales, ¿verdad?, que en este caso no se produce, acúmulo del neurotransmisor sintetizado en forma de vesículas, que van circulando hasta que llegan a la zona presináptica,
a través de la actividad del calcio, que permite también que se abran en conjunto con proteínas, ¿verdad? Que son proteínas de anclaje, acá en la zona presináptica, para que este elemento neurotransmisor viaja a la hendidura y pueda contactar con los receptores postsinápticos. Acá es una cosa totalmente distinta. También tiene que ver con niveles de calcio, pero resulta que aquí hay un bucle que es totalmente controlador, vale decir, este terminal va a evitar que justamente se sigan produciendo de una forma regulatoria, ¿verdad? Estos neurotransmisores, estos y otros también. Entonces, ¿cuáles son las funciones que están implícitas? Yo creo que puse aquí algunas solamente en realidad, y obviamente hay muchas más. Tenemos desarrollo neuronal, función inmune, inflamación y dolor, apetito, memoria, reproducción, plasticidad sináptica. Ustedes saben que esto también es muy importante. Hoy en día se han dado cuenta que la microglia no es un elemento tan importante, digamos, tan poco relevante como se pensaba antes, que se la relacionaba con la parte nutricional y de sostén. La microglia hoy en día es una célula mucho más activa de lo que uno piensa. Metabolismo energético, sueño, vigilia, crecimiento óseo, ansiedad y regulación del estrés, entre muchos otros más. Vamos a la siguiente. Ahí está. Entonces, un poco resumiendo, aquí hay como una especie de potpurrí que vamos a tratar de ordenarlo. En el fondo son ligandos endógenos, con enzimas de degradación y de síntesis, y también tenemos receptores de membrana. Acá tenemos los tres elementos básicos, ¿ya? Que se considera un sistema máximo de señalización de aprendizaje y memoria. Es un potente, cierto, efecto sobre lo que es plasticidad neuronal, vale decir, la adaptación a los cambios en el sistema neurológico, como también de presión de la sinapsis, ¿ya? Estos elementos se sintetizan en la membrana celular por estímulo de los niveles de calcio y de polarización celular. Ustedes saben que cuando la célula está depolarizada está activa, y cuando está hiperpolarizada está inactiva, ¿ya? Son receptores de membrana, también se les ha descrito en otras partes, son receptores metabotrópicos, se les describe como CB1 y CB2, pero también se han descrito muchos otros más, los cuales también tienen cierta afinidad mayor o menor con estos dos elementos, ¿verdad? Lipídicos. También existe este carrier proteico, que lo hablábamos y lo denominábamos como el FAT, ¿cierto? Acid Binding Protein, aquí nos faltó la P, que es la proteína que permite que ellos ingresen a la zona, ¿cierto?, interna de la célula. Acá tenemos todo el sistema enzimático de degradación y de síntesis, y también comentar que existe un fino equilibrio entre lo que es síntesis y de degradación. Ahí también hay una gran línea investigativa. Si yo, por ejemplo, bloqueo las enzimas que metabolizan uno o dos neurotransmisores, ¿verdad? Este tipo de elementos, por supuesto que voy a permitir que en la terminal existan mayor cantidad también, como se regulan todas las terminales, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más importante? Por ejemplo, la inhibición de canales de calcio, voltaje dependientes, impide la liberación del neurotransmisor. Sufren los procesos que ya comentamos, son sintetizados, reabsorbidos, catabolizados, recaptados, degradados rápidamente. O sea, a medida que el organismo los va sintetizando, ellos van apareciendo, pero rápidamente van saliendo del sistema, no se acumulan en ninguna parte, ¿ya? A diferencia de los otros neurotransmisores. Bien, acá tenemos entonces un poco más de especificidad en cuanto a lo que es la monoacilglicerol lipasa, ¿cierto? Que es la enzima que está encargada de principalmente inactivar el 2-araquidonoilglicerol y producir sus elementos en la zona presináptica, que sería glicerol y ácido araquidónico. ¿Se dan cuenta que incluso también dentro de la síntesis y dentro de este elemento está el diacilglicerol, el DAG? No sé si ustedes se acuerdan en las clases de farmacología cuando uno decía y hablaba de los primeros mensajeros de la neurona, ¿cierto? Cuando se producían los elementos de activación de los receptores, el DAG, diacilglicerol, era un elemento muy importante, y es parte justamente del 2-araquidonoilglicerol, es un elemento muy importante. Entonces, se degrada en la zona postsináptica, presináptica, pero se sintetiza, ¿ya? Este elemento, el 2-AG, se sintetiza justamente en la zona postsináptica, a través de una vía, esta es la vía biosintética, de elementos como por ejemplo la fosfatasa, ¿cierto? La fosfohidrolasa, a partir del ácido fosfatídico, el fosfatidil inositol, esta es la fosfatasa, la fosfolipasa C, ¿te fijas que tiene que ver con la parte inflamatoria? La fosfolipasa C originalmente es una célula, es una enzima
que hace un efecto directo sobre el ácido araquidónico y lo va a transformar en otro elemento, ¿verdad? Para que se pueda producir las prostaglandinas finalmente. Entonces tenemos aquí finalmente el 2-acilglicerol, ¿ya? ¿Y qué pasa con la anandamida? La anandamida también tiene una vía biosintética en la zona presináptica. A partir de fosfatidilcolina y fosfatidiletalanamina, también tiene otros factores que van influyendo para finalmente sintetizar la anandamida, ¿ya? Y también la misma enzima que aparece acá, ¿cierto? La amidhidrolasa de ácidos grasos, fat acid amide hydrolase, produce la inactivación. ¿Te fijas? Entonces, tenemos acá una regulación muy fina, y si yo logro, por ejemplo, bloquear esta, voy a disminuir, por lo tanto, la inactivación de 2-araquidonilglicerol. Y por lo tanto, en esta terminal voy a tener una mayor actividad. Acá están los receptores, ustedes pueden darse cuenta. Son receptores metabotrópicos, tienen 7 dominios transmembrana, loops 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 dominios. Están imbuidos dentro de la membrana con un carboxilo que es interno, y una amida que es terminal. Entonces, este es el que, digamos, inicia la señal y esta es la corta. Bueno, eso básicamente con respecto a la síntesis principalmente de ambos endocannabinoides, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tenemos acá también, bueno, un poco más de explicación, ¿cierto? De qué es, en términos acá un poco más detallado, de qué es lo que es la regulación, pero un poco básicamente de lo que yo les había hablado, ¿ya? Vamos a la siguiente. Acá tenemos la regulación de ciertas funciones fisiológicas que son muy importantes, como por ejemplo, se ha descrito, acá ya aparecen algunos papers, no quise latearlos con tanto paper, porque yo de repente solía en algunos congresos colocar cualquier cantidad, porque uno investiga, no sé, pues, cuando quiere hacer una presentación serán 20 papers, 30 papers, para poder llegar a una idea un poco más concreta de lo que uno quiere investigar. Pero por ejemplo, Baldovino en el año 2019 describe la presencia de receptores CB1 en la epidermis, ¿ya? Folículo piloso, glándula sebácea. De hecho, se ha visto que hay una gran diferenciación entre la población de receptores que están ubicados en la piel humana y en la piel de los animales. Se ha visto que en el caso de la piel de los animales, ¿verdad? Hemos encontrado precisamente los 3 elementos. En cambio, en la piel humana, principalmente están en los queratinocitos, ¿ya? Tenemos también en el caso de control de desórdenes gastroesofágicos, en el caso de los perros, con la presencia también de detección de receptores cannabinoides. E incluso a nivel del ojo, ¿verdad? Que también se ha visto, por ejemplo, que en los casos de glaucoma hay algunas publicaciones que ustedes pueden también verificar, que justamente los endocannabinoides, se han hecho algunos estudios humanos, muy pocos en perros, que tienen la capacidad de bajar la presión intraocular en la cámara anterior, ¿ya? Y a través de un efecto hipotensor neuroprotector, ¿verdad? Principalmente lo que es el nervio óptico, ¿cierto? Y activación de receptores CB1 y CB2. Les podríamos nombrar muchísimo más cantidad, pero acá podemos, digamos, ver algunos ejemplos de lo que estamos describiendo. En el caso del perro, en el sistema nervioso central es bien interesante, porque resulta que el sistema cannabinoide regula muchas funciones, ¿cierto? Dependiendo de la estructura que tiene el cerebro. Fíjese usted acá, más o menos podemos ubicar a la amígdala, en esta zona tenemos el hipocampo, ¿cierto? Tenemos también el ganglio basal, la corteza cerebral, el cerebelo, ¿cierto? Bien, entonces, se describe lo siguiente, que la población de receptores en el cerebro posterior, ¿cierto?, del perro, comparativamente con humanos, esto es mayor. Esto no es un hallazgo no importante, es muy importante porque se le ha descrito también que en el caso, y de hecho tiene mucho mayor cantidad de receptores, ¿ya? Entonces, el perro es fácilmente intoxicable frente a la inhalación del humo de la marihuana, muy fácilmente intoxicable. El gato también lo es, pero aparentemente el gato en general es bastante más resistente al efecto del cannabis. El perro teórico es muy curioso porque uno siempre dice, bueno, son especies muy, muy diferentes y el gato siempre ha sido tan sensible frente a las posibilidades de intoxicaciones, mucho más sensible teóricamente que el perro. Sin embargo, en este caso no ocurre así. Se ha descrito un gran mapeo de receptores en cerebelo, bulbo raquídeo, troncocefálico, y se describe entonces, hace muchos años atrás, Dixon lo describió en el año 89, una manifestación clínica neurológica producto de la intoxicación por THC llamado ataxia estática. ¿Y en qué consiste? Esto es un cuadro neurológico que no es grave. Es muy espectacular, sí, ¿ya? Es muy espectacular porque la verdad es que uno ve el animal que está salivando abundantemente, está muy rígido,
no es capaz de deambular, sino que está en la estación, normalmente abre sus patitas para no caerse, y simplemente se bambolea hacia los lados. Y están todas las constantes alteradas, qué sé yo. Ustedes saben que la intoxicación con marihuana, si el animal lo ha inhalado, una cantidad, bueno, relativamente no tan alta, es simplemente no existe antagonismo, no existe antídoto, solamente tratamiento de sostén en un hospital que tenga un buen servicio, y el animal se recupera relativamente entre 3 y 5 días y no quedan secuelas, ¿ya? Bueno, en todo caso, este es algo bastante limitado, no, el animal no va a quedar con secuelas neurológicas, y está mediada principalmente por su gran cantidad de receptores CB1, ¿cierto? A nivel de sistema nervioso central, ¿ya? Pero también vemos que a nivel periférico hay también presencia de receptores CB1 y CB2, ¿verdad? A nivel especialmente del sistema cardiovascular, gastrointestinal, inmune y reproductor. Veamos ahora qué actividades tienen que ver o tienen relación con ciertas estructuras, por ejemplo, que comandan, ¿verdad? A nivel del cerebro, en el caso del gato, por ejemplo, del perro. Tenemos, por ejemplo, que la corteza, bueno, es la que nos permite, ¿verdad?, estar atento y responder al medio con la conciencia. Tiene compromiso de la memoria, el pensamiento, el estar atento y el estado de conciencia, que podría ser alterado, por ejemplo, un animal que sufre intoxicación, ¿ya? El hipotálamo tiene relación con los procesos metabólicos, con el apetito y con la liberación de ciertas hormonas que son importantes para el funcionamiento. La amígdala tiene que ver con la percepción, ¿verdad?, y las emociones. El hipocampo tiene que ver también con la memoria, ¿cierto?, con el aspecto cognitivo también. El glándulo basal tiene que ver y es responsable de la actividad motora y del aprendizaje, y el cerebelo gobierna actividad motora, impulsos, control muscular y también coordinación, ¿verdad? Porque el animal que tiene problemas cerebrales, de hecho, se le atribuye a la ataxia estática un compromiso muy importante de la población de receptores que están ubicados acá en el cerebelo, ¿ya? Bien. Vamos a la siguiente. También se ha descrito, este estudio tiene que ver con la inflamación del sistema digestivo, ¿ya? Especialmente en las actividades de tipo, por ejemplo, alteraciones de colon, o otro tipo, por ejemplo, en el caso CB1, por ejemplo, y CB2. CB1 tiene que ver con la velocidad del tránsito esofágico, ¿ya? Especialmente también tiene que ver con la capacidad de relajación del esofínter esofágico posterior. Tiene que ver también con la secreción ácida, tiene que ver también con el daño gástrico que se puede producir, ¿verdad? Por los cannabinoides, y con el vaciamiento gástrico. Tiene que ver con la motilidad intestinal, las secreciones, el dolor visceral, la inflamación y también con el crecimiento de tumores. En cambio, CB2 lo que tiene que ver es regulación del dolor visceral, inflamación, motilidad intestinal también, se fija que son complementarios. Ocurre muchas veces en ciertas partes del organismo donde ambos receptores se hacen complementarios, ¿ya? Esto se estudió, este es un estudio que se publicó, me parece que en el año 2015, algo así, es un review, ¿ya?, donde se analiza el sistema endocannabinoide con sus distintos blancos terapéuticos en la enfermedad inflamatoria intestinal, que nosotros también, por supuesto, lo tenemos en nuestros pacientes. Bueno, con respecto al sistema inmune, eso también es bien interesante. Si ustedes se fijan, acá tenemos, ¿verdad?, TH1, TH2, linfocito, ¿verdad? Tenemos acá la fracción FC, donde las células presentadoras de antígenos presentan el antígeno, que en este caso es un virus, ¿ya? Pero en el fondo también puede, digamos, extrapolarse a otras situaciones, ¿ya? Entonces, en este caso lo que se describe es que la andamida regula, ¿cierto?, las células de la microglia, que está presente acá, que tiene un receptor, ¿cierto?, CB2, y que tiene la liberación de la anandamida a nivel del sistema inmune a través de receptores que se llaman TLR o bien receptores TOL, que tienen que ver con la respuesta adaptativa inmunológica. En el fondo también es regular, porque si no se produce esta regulación, comienza a producirse la expansión clonal de las células, de la memoria, una respuesta adaptativa. Sin embargo, cuando se produce la actividad de la microglia, la liberación de anandamida, esto se evita, ¿verdad? Y evita entonces que se presente el antígeno al linfocito virgen, que en este caso sería este, que está presentado acá. ¿Se fijan? Entonces también es súper importante la actividad que tiene el sistema endocannabinoide en la regulación inmunológica, ¿ya? Eso ya un poco estaba visto porque lo habíamos visto anteriormente.
Y vamos entonces avanzando un poquito más. Acá ya estamos hablando de un sistema un poco más complejo, que le llamamos el endocannabinoidoma. De hecho, acuérdense que yo se los planteé, acá abajo dice que Di Marzo lo escribió el año 2013, ¿cierto? Que era un sistema muy, muy complejo donde abarcaba todo lo que era el lipidoma, o sea, todas moléculas son lipídicas, el microbioma intestinal, ¿verdad? Y que este sistema facilita la armonía o diafonía entre la flora intestinal y cerebro, que es fundamental para la salud. Este estudio, realizado por Arturo Fabio, Lanotti y Fabiana, ahí tienen el DOI, por si quieren, digamos, en el año 2018, se postula que justamente aparecen una serie de moléculas que no están tan descritas hasta ese momento, ¿ya? Que es un sistema redundante y promiscuo. ¿Por qué? Porque ocupan las mismas vías metabólicas, ¿te fijas?, para producir distintas funciones orgánicas, ¿ya? Tenemos en este grupo de moléculas que participan en el endocannabinoidoma, que está descrito en forma más profunda, ácidos, N-acetil-aminoácidos, N-acildopaminas, N-acilserotoninas, productos del metabolismo oxidativo de los endocannabinoides y lípidos que están relacionados, ésteres de ácidos grasos hidroxilados, y finalmente, bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, en toda la cantidad, si ustedes ven, acá un poquito más adelante, vamos a describir esto, donde hay cientos de moléculas lipídicas que todavía se están investigando, y tampoco se sabe exactamente la función y la regulación de ellas. Más de 20 vías de metabolismo y síntesis, más de 20 moléculas target, receptores nucleares asociados a canal, huérfanos también, que son receptores que no se le conoce todavía la función biológica, pero su estructura proteica describe que sí lo es. ¿Y por qué son moléculas promiscuas? Porque estas amidas de ácido graso acetilados, son targets comunes para muchas funciones biológicas. Son vías sintéticas que participan reiteradamente una y otra vez las mismas moléculas, ¿ya? Que tienen también vías de degradación y de vías de síntesis. Esto es bastante interesante, y también uno, bueno, tiene que comenzar a integrar toda esta investigación, que en realidad es gigante la cantidad de cosas que van apareciendo. Y acá aparecen estas moléculas que describimos. Tenemos las N-acildopaminas, las N-acilserotoninas, los productos del metabolismo oxidativo y los ésteres de ácidos grasos y ácidos grasos hidroxilados. ¿Te fijas? La cantidad importantísima, ¿verdad?, de elementos que están siendo descritos, que tienen distintas funciones, que están relacionados, por ejemplo, modulación del sistema GABAérgico en hipocampo y cerebro bovino. En este tiene que ver con la inhibición, ¿verdad?, de la aminohidrolasa, la FAB, ¿verdad?, antagonista competitivo de este receptor, que es vaniloide, antiinflamatorio y analgésico. Estos productos de metabolismo oxidativo tienen que ver con la degradación de ácido araquidónico, lipoxigenasa, COX, y estos elementos convertidores también en prostaglandinas, ¿ya? Y por último tenemos 16 familias de estos ésteres de ácidos grasos que están asociados, por ejemplo, los estudios se han investigado en ratones, que tienen efecto antiinflamatorio, en colitis y tolerancia a la glucosa. O sea, es muchísima la información que yo creo que a lo largo de los años se va a ir afinando el tema para poder ir aclarando, muchas otras cosas que están relacionadas con patologías de los seres humanos que no se les ha dado muchas veces una buena solución y son todavía situaciones crónicas. Entonces yo creo que probablemente se vayan abriendo las puertas a la posibilidad que estas sustancias finalmente vayan dando solución central o coadyuvante a esas patologías. Bueno, entrando a otro tema, entrando al tema del dolor, la vía nociceptiva, ¿cierto? La vía aferente y eferente que podemos observar acá en este cuadro, ¿cierto? Donde la médula es un importante, digamos, vía, ¿verdad?, de conducción del impulso nociceptivo. Nociceptivo significa noxa, porque el dolor fisiológico y normal se produce en cualquier individuo que tenga todo su sistema, ¿verdad?, nociceptivo en buenas condiciones, siempre que se le produzca un daño. El dolor adaptativo miostático siempre va originado producto de un daño. Yo puedo pinchar un animal o a una persona, le voy a producir una atracción, le voy a aplicar temperatura, calor, etc. El estímulo tiene que ser nocivo para que el dolor adaptativo, el dolor bueno, el que nos permite reaccionar y protegernos, funcione, ¿ya?
Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos las fibras que son conductoras del dolor, principalmente las dos más delgadas, la fibra A delta y la C. Esta es A delta, es mielinizada, y la delta y la fibra C es no mielinizada, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad de conducción a través de las dos fibras es bastante distinta. La información que llega a través de la A delta es mucho más rápida que la fibra C. Y eso también es lo que da, voy a usar el, ¿cómo se llama? El lapicito, lo que da lugar a los dos tipos de dolor. Vale decir, el dolor, el que uno siente, uno piensa que es uno solo, pero en realidad el dolor tiene dos ondas. Tiene una muy alta y cortita, y tiene otra que viene detrás, que es bastante más bajita, pero es persistente. Entonces, el primer dolor se origina en la fibra A delta, ¿ya? Y el segundo dolor se origina en la fibra C. Entonces, generalmente los dolores neuropáticos se asocian más que nada a la fibra C, y el dolor agudo se relaciona a la fibra A delta, ¿ya? Si ustedes se fijan lo que describe la imagen, bueno, este es el asta dorsal, ¿cierto? Que está acá, zonas intermedias, el plano medular, el cuerno del asta ventral, y también tenemos el cuerno del asta, ¿cómo se llama? El cuerno del asta ventral, ¿cierto? Bueno, entonces estas fibras A delta y C entran, ¿verdad?, al cuerno del asta dorsal en la espina medular, y la espina, y los impulsos que ellos llevan, que son impulsos eléctricos, pueden generar reflejos, respuestas reflejas, ¿verdad?, que continúan con ciertas vías, ¿verdad?, a través de los tractos que nosotros conocemos, que finalmente cruzando al asta ventral van a subir a zonas superiores, ¿verdad? Por ejemplo, el tracto espinotalámico, que es tan importante, ¿verdad?, que va a llegar hasta centros superiores, principalmente a la zona de la corteza somatosensorial, ¿ya? Y al tálamo, ¿ya? Y ahí entonces recién el cerebro es capaz de percibir el dolor, y a su vez él también producir una cierta respuesta que puede ser moduladora a través del bloqueo, ¿verdad?, de la respuesta descendente en ciertos núcleos que existen en el cerebro, o también a través de una actividad que se produce aquí a nivel de la médula, ¿ya? Vamos a la siguiente. Esta es entonces la vía aferente. Si ustedes se fijan, hay otro tipo de fibras acá que están descritas, las fibras A, que son las B, que son mucho más gruesas, que ya transmiten información de otro tipo, y acá tenemos las fibras A delta y C. ¿Te fijas? Que hacen este camino, ¿verdad?, que tienen también en su recorrido, ¿verdad?, un ganglio de la raíz dorsal, entran al asta dorsal, hasta ventral, cruzan al asta dorsal, y de ahí suben hacia centros que son superiores, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, del asta dorsal, voy a dejar, a ver, corre esta cosa que me está tapando el letrerito, que no puedo ver lo que aparece acá arriba. A ver si puedo hacerlo. Ahí sí, no estaba viendo nada. Entonces, este cuerno del asta dorsal lo que hace es modular el dolor. El dolor que va viajando hacia el centro superior, hacia el cerebro, ¿cierto?, logra controlar, enviando señales al cerebro. Y a su vez, cuando el cerebro responde frente a una vez que ya recibe la información de que hay dolor, ¿verdad?, y comienza entonces la respuesta de modulación, también es capaz de producir, ¿cómo se llama?, bloqueo de la respuesta que es tan intensa inicialmente. Afecta principalmente a lo que es cerebro, corteza, tálamo y tronco encefálico. Vamos a la siguiente. Entonces aquí está un poco más descrita la vía nociceptiva, ¿cierto? Tenemos acá la vía de transmisión de señal dolorosa, localización de los receptores cannabinoides, que se localizan en los tejidos periféricos, los neurales, terminaciones nerviosas, ganglios dorsal hasta posterior, distintos puntos de la vía ascendente y descendente, en troncos encefálicos como corteza, tálamo, mesencéfalo y bulbo, ¿cierto?, que controlan no solamente la transmisión del impulso, sino que también la actividad de las vías descendentes, que son las inhibidoras. Estos que están en puntitos acá, le permite al organismo justamente hacer un efecto inhibidor de la intensidad de la respuesta dolorosa, que finalmente también va a llegar a la médula, ¿ya? Una vez que se produzca este estímulo nocivo, que está acá, lo va a captar el nociceptor, te fijas que va a tener todo un recorrido, que hace siempre lo mismo, la vía aferente, y se va a encontrar con estos centros superiores, ¿ya? Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se ha estudiado en el tiempo? Se ha estudiado lo siguiente, que nosotros tenemos acá, por ejemplo, una microglia espinal, ¿cierto? Una célula de la microglia espinal,
Y mastocitos también, estos elementos que degranulan, que tienen una amplia capacidad de producir elementos, ¿verdad?, que van a ser vasoactivos, también producen una hipersensibilidad neuronal que podría ser crónica. Y de ahí también se ha relacionado la microglia con dolor neuropático, que este es dolor anormal, ¿vale? Es decir, sensibilización central. Una vez que la médula se hiperestimula, ¿verdad?, comienzan entonces ya a descargar los receptores sin necesidad de tanto estímulo, y muchas veces incluso sin estímulo, siguen descargando. Y por lo tanto vamos a tener la presencia del dolor neuropático. ¿Por qué? Porque el sistema orgánico también es capaz de tener memoria del dolor. Y también por eso que es también importante hacer énfasis que cuando el dolor agudo no es bien tratado, se transforma en un dolor crónico que realmente en sí es una enfermedad. Y por eso que tiene que ser tratado. Porque existen en el organismo mecanismos que lo puedan transformar en un dolor crónico. Se va a seguir produciendo, ¿verdad?, la liberación de elementos a través de los mastocitos, pero también la microglia tiene importantísima función en ese sentido. Se ha descrito lo siguiente. Existe, por ejemplo, acá en este gráfico podemos observar un estímulo doloroso que produce la liberación de glutamato, este elemento excitatorio y prodolor tan importante, ¿ya? Este tiene afinidad con receptores que están acá. El receptor AMPA, que es muy específico, ¿verdad?, para glutamato y aspartato, y el receptor NMDA, que es N-metil de aspartato, ¿ya? Existe entonces una estimulación a nivel de AMPA para generar un potencial de acción. Y este normalmente es bloqueado por el magnesio. Aquí existe una especie como de antagonismo competitivo entre la activación de esta molécula excitatoria, N-metil de aspartato, en el receptor, ¿cierto?, para no se produzca esa respuesta, digamos, de excitación, para permitir, ¿cierto?, que no permita que los iones fluyan y generen el impulso doloroso. Entonces, durante la estimulación, el receptor AMPA puede también despolarizar la membrana, ¿cierto?, y dislocar, entonces, liberarse del magnesio y finalmente permitir que haya una respuesta dolorosa al glutamato. ¿Se fija? Entonces, ahí hay varios elementos que uno generalmente no está tan consciente, como por ejemplo la importancia del magnesio en el dolor, ¿verdad?, la apertura de los canales de sodio y canales de potasio, de sodio y de calcio. Bueno, también se habla con el sistema endocannabinoide algo bastante parecido. Ya hablamos de que existe una señalización retrógrada, ¿verdad? También se señala una señalización autocrina, pero también existe una señalización entre la neurona y el astrocito, como lo estábamos describiendo, ¿ya? Hay una liberación y acción sobre los receptores directamente CB1 que están presentes en los astrocitos, donde hay una conversación, ¿verdad?, entre neurona y astrocito, y esto también permite un dolor principalmente de tipo crónico, ¿ya? Entonces, hablemos de los dolores antes de entrar a la aplicación de estas moléculas. Tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de dolores, que en el fondo también es importante saber diferenciarlo. El primero es un transitorio. Este es el dolor adaptativo. Te fijas que son distintos tipos de estímulos, temperatura, presión, corte, daño, irritación, ¿verdad?, que son las neuronas de primer orden que van a producir finalmente la información de daño hacia el cerebro. Si no hay daño, no hay dolor adaptativo. Es el dolor fisiológico. Se llama dolor transitorio y estímulo potencial. Aquí, por supuesto, tenemos los receptores TRP1, que participan en forma directa, TRPV1, vaniloides, tenemos también a nivel de la piel receptor 5-HT3, y también tenemos receptores cannabinoides, ¿cierto? Bueno, que actúan muchas veces también en sinergia con estos otros. Tenemos también el dolor inflamatorio, lo que le llamamos la hiperalgesia, vale decir el caldo inflamatorio que producen estas células, principalmente de granuladora, ¿verdad?, de leucocitos, factor necrosis tumoral, qué sé yo, no sé, histamina, serotonina, todo esto que produce, ¿verdad?, la inflamación, desaparece por la acción de los AINES principalmente. En la medida que yo logro controlar la inflamación local, este dolor teóricamente debería desaparecer. Pero si yo no trato en forma adecuada este dolor también, que también es protector, ¿verdad?, el dolor inflamatorio, finalmente cualquiera de estas estructuras de la vía se puede dañar y se va a transformar entonces en un dolor. Vamos a pasar a un segundo piso que se llama neuropático, donde ya hay una lesión del sistema somatosensitivo, que puede ser de las vías, de las fibras, del receptor, a nivel medular, a nivel central,
etcétera, ¿ya? Puede ser en distintas partes, nervioso periférico, raíz dorsal, médula o cerebro. Y este dolor sí que es importante porque es el que nos vamos a encontrar nosotros con nuestros pacientes con osteoartritis crónica, con cáncer óseo, con espondilitis, ¿cierto? Y con compresiones medulares, el dolor orofacial del gato, la enfermedad intersticial, la cistitis intersticial del gato, el LORF, un montón de lesiones que son crónicas, ¿te fijas? Que finalmente nosotros no logramos mantener controlado y esto sigue adelante. Existe un cuarto tipo de dolor que en realidad no está tan estudiado, que se le llama dolor funcional, que es un dolor espontáneo, pero ojo, el dolor espontáneo aparece después de que hubo un evento anterior, que muchas veces puede ser un daño en alguna parte de los circuitos, pero finalmente el organismo echa a andar su memoria del dolor. ¿Te fijas? Entonces es tan importante eso lo que estábamos hablando recién. En el dolor funcional está todo funcionando bien. Teóricamente no existe ningún daño en ninguna parte, pero sin embargo, el organismo sigue actuando y comportándose y liberando moléculas como si existiera daño y hay un dolor permanente. Bueno, se describe, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia como un dolor funcional espontáneo. Por eso que la fibromialgia durante tantos años no se le describió y no se le reconoció como una patología real. Al tiempo después, hoy en día se sabe que la gente no está mintiendo, te fijas que en realidad es terrible, que hay un día en que no se pueden levantar porque le duele literalmente hasta el pelo. Todo le duele, absolutamente todo. Y el hecho de levantarse es un gran trabajo y finalmente obviamente nadie puede trabajar en esas condiciones, ¿ya? Antiguamente no se reconocía como dolor, pero hoy en día se sabe que sí es un dolor importante y que es muy tremendamente detrimental. Bueno, estábamos hablando de los gatitos, acá está el gatito abisinio, ¿cierto? No, burmés, donde se describen una serie de dolores que están presentes. Yo también les pongo esto así como un poco más ameno, para que sea un poco más simpática la charla y para que ustedes vean que nosotros no somos los únicos, ¿cierto? Que a la medida que vamos envejeciendo sentimos dolor, porque el caballero dice, le está conversando a su gatito y le dice, a ver, ¿cómo me levanto? No sabes cómo me duelen las piernas. Y el gatito piensa, bueno, ¿cómo me subo al sofá? ¿Te fijas? Porque me duele todo el cuerpo. El caballero se queja, dice, ¿cómo me duele la espalda? Y dice, pucha, a mí me duele la rodilla. Y finalmente los dos, ¿cierto? Están ahí haciendo sus necesidades, ¿ya? Y el caballero críticamente le dice al pobre gatito, ¿por qué no hace orina en el arenero? Y el pobre animal dice, pucha, si tú supieras cuánto me duele saltar ahí adentro, ¿te fijas? Y eso es real. Cuando uno tiene un gatito, perdón, sí. Sí, sí, exactamente. Está simpática la caricatura. Claro que sí, sí, es verdad. Porque bueno, cuando uno tiene gatitos, por ejemplo, con osteoartrosis, pues no pensemos que solo los perros sufren de osteoartrosis, los gatos también, hay que hacerle un enriquecimiento ambiental. Poner una escalerita por aquí, facilitar una rampa por allá, el arenero ojalá lo más bajito, una escalerita al arenero, porque en realidad a los pobrecitos les duele también las articulaciones, igual que a nosotros o que a los perritos. Bueno, no sé si quieres parar un ratito, Enrique, Sí. ¿te parece? Si es necesario, sí, ¿quieres parar un Ajá, momento? sí, detenemos un poquito aquí para continuar ya directamente con el siguiente tema. Sí, Perfecto. podemos hacer esa pausa en lo que, pues bueno, dábamos un poquito de información. Y bien, vamos a ver. Pues aprovechamos entonces para comentarles los eventos que vamos a tener. Tenemos el curso que empezamos el próximo lunes, un curso de aceites esenciales aplicados en veterinaria. Son 5 clases en dos semanas y media. Empezamos este lunes. Todavía tenemos cupo, quienes quieran participar, estamos todavía con cupo para que se puedan inscribir. Continuamos con el día 17 y 18, tenemos el curso intermedio, que es el presencial en la ciudad de Guadalajara, es práctico, y vamos a tener la presencia del médico Eleazar, y vamos a hacer toda la práctica de lo que hemos estudiado en el primer nivel, y las personas que tomaron el curso previo pueden inscribirse, quienes no lo hayan tomado pero tengan ya conocimiento de terapia neural, pueden inscribirse mediante un pequeño examen que se les haría, una evaluación para ver su nivel y poder accesar al curso. Lo vamos a tener también en línea para aquellas personas que no puedan asistir.
Tenemos también el curso básico de flores de Bach. Lo vamos a tener en julio, ya es el siguiente mes. También empezamos el día 5, es la doctora Alicia Elena Rona, de quien nos va a dar el curso. Y también están las inscripciones abiertas todavía. Y bueno, tenemos también el siguiente nivel, que sería ya el grado 3, el de homeopatía avanzada. Lo vamos a tener en octubre, es presencial también en la ciudad de Guadalajara también. Es el día 21-22 de octubre, un fin de semana. Perdón, estaba confundiéndome en la sede, pero sí es en Guadalajara también. Bueno, Centro Índigo es una empresa que se dedica a los equipos de medicina cuántica, una evaluación completa que hace un escaneo en cuestión de 1 minuto. Tenemos pues nuestro aliado comercial, que es muy bien. Y pasamos al área humana. Diana. Muchas gracias, Enrique. Pasamos. Esta vez van a ser todos los comerciales, nada más estos. Perfecto. Queremos hacerles una atenta invitación a todos estos cursos. Si no pueden asistir, también tenemos online. Pidan informes con sus asesoras y acérquense. Es conocimiento que, como la doctora Silvia hoy, nos comparten los médicos, personas súper preparadas en sus temas. Valen mucho la pena. Los invito a que conozcan nuestra oferta y que se inscriban. Quiero presentar también como parte del equipo de la licenciada Yaneisi. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Es un gusto siempre contar aquí con la presencia de todos ustedes, los alumnos nuevos igual, y que sepan que siempre estoy a la orden, ¿vale? Estoy aquí promocionándoles ahorita en el área veterinaria también aceites, flores de Bach, terapia, y en el área humana, si tienen algún colega, también tenemos terapia neural humana y lo que es psicoacupuntura. Cualquier duda, cualquier información, adelante, aquí estoy para ustedes. Bonita noche. Muchas gracias, Yane. También agradecerles por acompañarnos al día de hoy, especialmente agradecerle a la doctora, un tema muy interesante. Nos ha llevado de la mano para ir conociendo. Le agradecemos mucho su participación. Para SECMEX es muy importante traer estos conocimientos a los alumnos. Y pues también a Enrique. Muchas gracias, Enrique. Te dejo ya para que si quieres que tengamos un break o seguimos, tú dime. Pues yo creo que seguimos, ¿verdad? Porque todavía tenemos bastante información, ¿verdad, doctora? Sí, todavía tenemos un poco de información, sí. Muy bien, Sí, entonces continuamos. Ya, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, en este caso la intención mía era en el fondo hacer un poco de énfasis en los dolores más intensos y justamente son los dolores que justamente se transforman en neuropatía, ¿ya? Como por ejemplo la osteoartritis crónica, el síndrome orofacial. Este síndrome orofacial se describe como una de las patologías más complicadas de diagnosticar. Se parece mucho a la neuralgia del trigémino, ya que digamos, sufre el ser humano, que en el fondo es el recorrido del trigémino, en alguna parte es alterado y produce un dolor demasiado intenso, que puede tener que ver con varias cosas, con el desarrollo de tumores, con problemas a nivel odontológicos, etcétera, o incluso también vasculares, ¿ya? El miembro fantasma, cosa que también es muy, muy importante, la amputación del miembro, ¿verdad? Y la mantención del organismo de seguir dando señales hacia el cerebro por un neuroxoma, por así decirlo, exuberante, que muchas veces necesita volver a reoperar porque justamente esa zona da la impresión al cerebro y le sigue dando la información de que existe liberación de sustancias pro dolor y como existiera el miembro como antes, como que nunca se hubiera amputado.
las neuropatías en general, el síndrome de hiperestesia felina, la cistitis intersticial felina, etc. Bueno, no en todas estas patologías se han estudiado las posibilidades de el uso de cannabinoides, ¿ya? En algunas sí, pero en otras no. Por ejemplo, acá les puse yo el famoso conocido LORF, que llamo yo en realidad, que en el fondo es la enfermedad resortiva felina, que es muy dolorosa, que en realidad es una patología que tiene que ser diagnosticada con radiografía, porque aquí aparecen de repente coronas sin raíz o raíz sin corona, ¿te fijas? Donde hay una gran alteración a nivel, hay una periodontitis obviamente, pero también hay un efecto resortivo de las raíces que es tremendamente doloroso, porque la estructura en la dentina, ¿verdad?, queda expuesta, pero no solamente eso, sino que hay una inflamación, una gingivitis y ulceración muy, muy importante. Eso sería interesante también que se pudiera de alguna forma tomar un grupo de pacientes para ver qué grado de control del dolor puede producir, por ejemplo, CBD o CBD-THC. Acá tenemos un gatito amputado y en este caso podría ser quizá una plaqueta eosinofílica o producto de Vilep, o quizás incluso hasta un tumor, ¿cierto?, dentro de la lengua. En este caso está representando un gatito diabético, donde también obviamente las neuropatías diabéticas probablemente produzcan mucho dolor en ellos, o sea, hay mucho por investigar en esta área, ¿ya? Entonces, bueno, definamos el dolor, en realidad el dolor se ha ido modificando desde el punto de vista de la Asociación Internacional del Dolor, la IASP, durante muchos años, pero finalmente se ha llegado a una definición que hasta el momento se mantiene, que corresponde a un sentimiento sensorial y emocional desagradable, una experiencia relacionada o similar con daño real o potencial. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad no siempre, como dijimos, el dolor adaptativo significa un daño permanente, ¿cierto? Sino que es estimular las vías, pero finalmente para que haya una respuesta. La IASP también considera la descripción verbal en el caso de los seres humanos, vale decir, cada ser humano tiene una experiencia del dolor propia. No existe una sola descripción del dolor desde el punto de vista humano, porque cada uno vive su dolor crónico, ya sea cualquier tipo de dolor que la persona tenga, de una forma muy subjetiva, pero también propia, ¿ya? Y no significa que el animal o la persona no lo exprese, que no exista el dolor o no lo experimente el dolor, porque también ahí podemos hablar de animales que son más estoicos, por ejemplo el caso del vacuno, un animal que es tremendamente estoico, soporta el dolor, ¿te fijas? Sin embargo es su comportamiento como especie para evitar que sufra la depredación, lo que no significa que su vía nociceptiva no esté tremendamente activa, ¿ya? Y además, con respecto a las especies, el comportamiento relacionado con las manifestaciones del dolor. Hoy en día, por ejemplo, se ha ido estudiando con mucha afinidad, con mucha profundidad, el tema de la gestualidad del gato. Antes se pensaba que la gestualidad facial no era importante, hoy en día sí se sabe, ¿verdad? Que el gato con dolor tiene una gestualidad, un comportamiento y una posición que es muchas veces también muy decidor del grado, y ahí aparece la escala, que no vamos a hablar ahora porque no tiene mayor sentido en ese sentido, ¿ya? Por ejemplo, la osteoartritis canina sí es importante que la describamos como enfermedad crónica, que no pensemos que solamente está en animales que son de una edad muy avanzada, porque se dice que incluso hay animales de 5 años o más que ya están desarrollándola, producto de, por ejemplo, displasia cadera, displasia de codo u otro tipo de alteraciones, y se transforma finalmente en una enfermedad crónica que es propiamente degenerativa, donde hay una pérdida gradual, ¿cierto? Una destrucción del cartílago, con un compromiso también de hueso periostal, ¿cierto? Y un daño bastante más profundo en estas estructuras, desarrollo de quistes también, espolones óseos. Este cartílago también es muy importante durante la evolución de la fisiopatología, porque también tiene que ver con factores genéticos, bioquímicos y metabólicos que sufre el cartílago, que justamente hace que se perpetúe el daño y se vaya produciendo cada vez mayor, comprometiendo cartílago, membrana sinovial y hueso subcondral. Las causas en realidad pueden ser primarias o secundarias, muchas veces muy difícil de poder llegar a la etiología principal, pero en el caso de las primarias es una de las menos frecuentes, generalmente son más frecuentes las secundarias, se puede relacionar con la vejez, hay también factores genéticos, ¿ya? Existe un desgaste de la articulación donde tiene que ver importante también la actividad del animal a lo largo del tiempo. Las secundarias puede ser debido a una alteración del desarrollo normal de la articulación, puede ser displasias, puede ser sobrepeso, pueden ser golpes, etc. ¿Ya? Así que la etiología es bastante variada. Bueno, se describe lo siguiente, que el proceso
aumenta con la degradación de la matriz, ¿verdad?, extracelular del cartílago, y finalmente comienza a producir una gran cantidad de liberación de mediadores inflamatorios y enzimas que perpetúan el proceso. La OEAC justamente se origina a través del desequilibrio entre lo que son los péptidos motores o promotores de la síntesis y lo que es la remodelación propia del hueso que conforma la matriz extracelular, ¿ya? El cartílago, en este caso también, tiene un rol muy relevante en la osteoartrosis, debido a que, digo osteoartritis, en realidad osteoartrosis porque es una enfermedad deformante, también inflamatoria, pero principalmente deformante, porque se producen entonces distintos procesos, ¿verdad?, que finalmente llegan a la destrucción. Estos animales, cuando ya llegan a una etapa muy, muy avanzada, cuando se mueven o caminan, está chocando literalmente hueso con hueso, o sea, el dolor es demasiado grande, ¿ya? Una anoxia quirúrgica, un estímulo químico, cualquiera puede ser, digamos, que pueda producirlo, pero importantísimo porque aquí están los mediadores inflamatorios. Tenemos prostaglandina, interleuquina, factores digamos, de crecimiento, ¿verdad? Sustancia P, el factor relacionado con la calcitonina, que lo habíamos nombrado, pero no solamente hay una actividad periférica, sino que también hay una actividad central, que tiene que ver con las prostaglandinas centrales, pero también tiene que ver con la activación, ¿verdad?, de la información que hace esta rodilla, por ejemplo, que está alterada hacia el sistema nervioso central, hacia la médula, y que permanece entonces, estos receptores constantemente están descargando la información dolorosa, ¿ya? Los AINES tienen un manejo muy pobre de esta enfermedad, y eso también hay que hacer un énfasis muy grande, porque de hecho, por más selectivos COX-2 que nosotros utilicemos los AINES, vale decir, un meloxicam, un carprofeno, un etodolaco o COXIPS, que nosotros hoy en día conocemos como fármacos que se han desarrollado de eliminación lenta para la utilización en inflamación y deterioro articulares crónicos, como el firocoxib, el mabacoxib, el robenacoxib, etc., aún así muchas veces no son capaces de sostener una buena calidad de vida en un animal. Entonces obligan a usar otras moléculas, como la pregabalina, y vamos sumando otro tipo de moléculas, te fijas que también están destinadas muchas veces a otros objetivos, la pentagabalina y otro tipo de moléculas, y finalmente siempre llegamos a, bueno, por lo menos yo lo que he visto en mi experiencia, es utilizar también aceites, extractos, ¿verdad?, de cannabis, que son muy, muy eficientes en estos casos, ¿ya? Bueno, acá también tenemos un poco la fisiopatología ya un poco más detallada, ¿cierto? Los condrocitos dentro de la matriz cartilaginosa generan los componentes en forma natural de la matriz, y en esta enfermedad lo que van produciendo es gran cantidad de enzimas que degradan, ¿verdad?, los agrecan, que serían esta molécula que es central. Y también, por supuesto, que ahí comienza también a tener un cierto soporte, que yo también creo que no tendremos por qué negarlo, que el tema de los condroprotectores, los glicoaminoglicanos, ¿verdad?, las glucosamidas, también tienen una función. En el sentido de la degradación, como dijimos, estas enzimas actúan directamente sobre el cartílago y comienzan a dañarlo, produciendo una alteración no solamente en el cartílago, sino que también en la composición del líquido sinovial en la articulación misma, alterando los sinoviocitos, ¿verdad?, produciendo, acá están los receptores, mandando la información dolorosa, producto de la inflamación, mayor cantidad de macrófagos, etc. O sea, en los mismos procesos que hemos descrito hasta el momento, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene osteoartritis está en un círculo vicioso que nosotros de alguna forma tenemos que cortar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente parte con dolor articular, un proceso degenerativo, inflamatorio, muy doloroso, ¿y qué es lo que hace? Se mueve menos, ¿cierto? Se mueve menos porque cada movimiento produce dolor. Y en la medida que este proceso de moverse menos se perpetúe, vamos atrofiando músculos que ya no se están ocupando. Finalmente también la tasa metabólica comienza a variar, porque lo que ingresa en términos de ingesta ya no se está gastando como energía en movimiento, sino que el animal comienza a acumular grasa, aumento de peso. Ustedes saben que la obesidad en un animal con osteoartritis es realmente un factor tremendamente negativo. Vamos aumentando el estrés, ¿verdad?, de la articulación. En la medida que apliquemos mayor cantidad de peso en cada una de las articulaciones, vamos produciendo cada vez más daño, cartilaginoso, hueso subcondral, liberador de mediadores, ¿verdad?, aumento de la sensibilidad al dolor, y seguimos en este círculo vicioso que puede ser tremendamente deteriorable y de muy mala calidad de vida para el animal. O sea, no solamente tiene dolor óseo, articular, muscular, sino que ya también se transforma en una situación, ¿cierto?, neuropática,
Bueno, entonces se ha visto que el dolor, la osteoartritis, no nace solamente en la articulación, sino que también tiene su origen, como lo dijimos, en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay una información permanente, ¿verdad?, del sistema nervioso periférico a la vía somatosensorial central. Constantemente está habiendo aquí una comunicación que es imposible que se evite. Y eso obviamente que va generando una muy mala calidad de vida. Acordémonos de esto, ¿cierto? Donde está participando la microglia, ¿cierto? Con las células inflamatorias que finalmente van a llegar a producir, si yo no corto ese círculo vicioso, en un permanente deterioro de la calidad de vida, ¿ya? Esto ya lo dijimos, ¿para qué lo vamos a redundar? Seguimos adelante. Aquí están simplemente las osteoartritis comunes. Bueno, la artritis reumatoidea en realidad no es una enfermedad tan común hoy en día, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? Seguimos adelante. Acá sí les puse yo unas radiografías, por ejemplo, en el caso de osteoartritis en falanges, displasia de cadera, pero ya con cierto grado mayor, porque aquí hay luxación. ¿Te fijas? Hay acá el desarrollo, ¿verdad? Un deterioro tremendo de osteofitos, digamos de una exacerbación tremenda del depósito de calcio, ¿verdad? En la zona, con una dificultad tremenda seguramente al hacer los movimientos, porque hay un deterioro demasiado grande en ambos casos. En este caso es osteoartritis de falange y este caso de una artrosis de cadera terminal por una displasia original, que también está complicando, por supuesto, acá la columna, ¿ya? Así que el dolor es muy, muy grande. Bueno, hablemos un poco del sistema endocannabinoide en este caso. Aquí hay una expresión muy importante de los receptores CB1 y CB2 en las células del tejido sinovial, condrocitos y noviocitos, ¿cierto? Y en el hueso subcondral, que en este caso está tremendamente deteriorado. Y por lo tanto el posible rol importantísimo que tiene, que eso justifica muchísimo el tratamiento con los extractos de cannabis, por el efecto que puede tener los cannabinoides en la osteoartritis crónica, ¿ya? Ahora, se ha visto, y eso está muy, muy comprobado, que el conjunto entre inhibidores de la COX-2 específicamente junto con cannabinoides, fitocannabinoides, existe una sinergia muy importante para poder producir efecto antiinflamatorio y disminuir también el dolor, ¿ya? Importante también recordar otras cosas como por ejemplo hay una asociación directa entre el sistema opioide y endocannabinoide, que en algunos casos crónicos también hay una cierta tendencia del organismo de poder potenciar estos efectos para producir una disminución de la intensidad del dolor. Ambos provocan respuesta similar al fenómeno de analgesia endógena y coinciden justamente en la heterodimerización, que ya se hemos mencionado en múltiples etapas, ¿verdad? Los heterodímeros que hacen los receptores, CB1, ¿verdad? Con receptores opioides, con serotonina, con adenosina, etcétera, con orexina. En el fondo la unión de estos receptores justamente lo que hace es potenciar la acción, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la heterodimerización de CB1 con MU, ¿verdad? Que es MOR hoy en día, el opioid receptor, con receptores actúan por separado, mejoran la señalización celular y al ser heterodímero comienzan a aumentar muchísimo el bloqueo del dolor. Y así también se da en otro tipo de actividades con respecto a lo que es memoria, efecto ansiolítico, etc. ¿Ya? Así que también eso es importante. Y hasta aquí. Yo me comprometo que en una próxima oportunidad, yo lo que quiero es presentarle a mis pacientes que por supuesto estoy tratando ya hace tiempo, con respecto al tema dolor, especialmente artrosis de cadera, artrosis de codo. Tengo también algunos pacientes con cáncer, especialmente carcinoma espinocelular en gatitos, melanoma en el plano nasal de animales también en perros, y quiero mostrárselos con respecto a lo que son los videos y hacer un poco más de análisis del sistema endocannabinoide ¿cómo se llama?, con cáncer. Así que esta sería mi presentación. No sé si quieren que pasamos ahora a las preguntas. Sí, doctora, hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Médicos, médicas, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, ya sea abriendo su micrófono y hacer la pregunta directa o bien por el chat. Excelente la información, doctora. Es muy, muy importante el conocer precisamente todo lo que es el sistema endocannabinoide. Desgraciadamente, como acertadamente lo comenta, en las escuelas todavía no nos
han incluido en los programas el conocimiento del sistema endocannabinoide, mucho por desconocimiento de los profesores o bien por esa situación legal que hemos estado teniendo en todos los países, ¿verdad? Que esto ha ido Así es. bloqueando la posibilidad de expandir esta información. Sin embargo, bueno, en todos lados se está trabajando precisamente para poder regular todo esto. Claro que sí. Bueno, ustedes nos llevan en la delantera hace mucho tiempo, tienen la fortuna de tener mucho más posibilidad de estar utilizando este tipo de productos. Nosotros estamos mucho más limitados, pero ahí estamos, en esa lucha y no vamos a cejar hasta que por lo menos las generaciones que vienen por detrás nuestro puedan hacer beneficio a sus pacientes, porque esto es muy importante. Es muy, muy importante. De hecho, acá en Chile ahora, disculpa, hay un congreso que se va a realizar de las empresas chilenas que tienen que ver con alimentos y otro tipo de productos animales, que se va a producir 16, 17, 18 de noviembre, de agosto. Y justamente yo estoy invitada para hablar del sistema endocannabinoide y de algunos mitos y verdades que hay que tratar de derribar, porque la verdad es que aquí en Chile todavía existe una gran barrera de desconocimiento, yo creo que básicamente. Por ejemplo, ayer estaba en una tesis de un estudiante que estaba presentando su anteproyecto. Entonces, el profesor era una tesis que es acerca de la regulación del sistema endocannabinoide y el efecto que tiene sobre la enfermedad inflamatoria intestinales. Entonces, bueno, es un anteproyecto, así que todavía el estudiante va a hacer una revisión bibliográfica, etc. Entonces, la pregunta que le hizo el colega de la comisión es, ¿usted cree que en realidad este tipo de terapia ya se están usando y tendrán utilidad? Porque en realidad si usted menciona, bueno, ella, una chica de poca experiencia, aún hay muy pocas publicaciones al respecto, pero en realidad hay algunas que son muy interesantes, están muy bien diseñados los trabajos experimentales, el N es significativo, pues sin embargo ahí todavía no hay. Yo le dije, sí, yo participaba en muchísimos congresos, en el VETCAM, por ejemplo, que es una actividad muy, muy importante, en otras instancias también, donde hay colegas que ya llevan años tratando a sus pacientes con enfermedades inflamatorias digestivas con mucho éxito. De hecho, yo tengo una perrita, una chihuahua, que tiene un problema inflamatorio intestinal y que cuando yo suspendo el tratamiento con el aceite, la perra inmediatamente empieza a vomitar y tiene problemas de náusea y deja de comer y hace sus fecas totalmente alteradas. Entonces uno se da cuenta que la gente sabe muy poco y el prejuicio del tema de consumo lo mezclan con la parte medicinal. ¿Se nos cortó? Parece que se cortó la comunicación, ¿verdad? Sí, creo que la doctora tuvo un problema porque ya no la veo conectada. Sí, a ver si podemos reconectarnos Mientras tanto, para en lo que que podamos ver las preguntas. ¿Sí decías algo, Diana? no, que los alumnos, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Qué dudas, qué temas les gustaría? Ya regresó la doctora. Muy bien, ya estamos aquí otra vez con la doctora. Muchas gracias. Sí, de qué, pues. De Perfecto. repente estaba hablando y me encontré que estaba hablando solo porque me había desconectado. Sí, hombre, No el me di internet cuenta. nos juega mal Sí, siempre, sí, pero así es. afortunadamente ya No, no hay estamos aquí problema. otra vez. Sí. Sí, doctora, ¿quiere concluir el comentario que estaba haciendo? Tenemos ya aquí algunas No, preguntas. solamente eso. Sí, yo creo que el trabajo nuestro es ese, día a día es simplemente hablar de esto, comentarlo, publicarlo, investigarlo en forma seria, transmitirlo a nuestros estudiantes para que ellos se den cuenta que efectivamente esto es real y que es importante que todos los colegas puedan hacer uso de esta herramienta, que es muy, muy importante. Exacto, y algo que se ha estado difundiendo mucho y haciendo mucho énfasis en todos los congresos, charlas, cursos, inclusive, es de que esto es una medicina, no es un remedio, no es un producto de chamanismo ni nada, no, es un medicamento, es precisamente el enfoque que se le está dando. El utilizar los cannabinoides es ese enfoque medicinal. Es un medicamento que, al igual que otros, tiene beneficios, pero afortunadamente muy pocos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, podemos aprovechar esta herramienta. Exactamente, claro que sí. Así es. Doctora, pues bueno, ¿Hay vamos a ver alguna? algunas preguntas. Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, la doctora Miriam pregunta que ¿cuál sería la dosis de mantenimiento en un paciente con osteoartrosis? Mira, lo que Osteoartritis, yo perdón, sí, sí, yo he osteoartritis, sí. experimentado, normalmente yo parto con una dosis baja en titulación, vale decir, cada 4 o 5 días voy subiendo la dosificación en forma de gotitas, conociendo, por supuesto, el tamaño de la gota, qué cantidad de gotas tiene por ml y qué cantidad de miligramos exacto tiene cada gota, ¿ya? Normalmente parto de 0,5 miligramos por kilo, o hay veces que incluso un poquito menos, 0,1 miligramos por kilo, y voy escalando. En realidad todo depende de la intensidad del cuadro, del deterioro, del grado de dolor. Y alrededor de 2 miligramos por kilo, la gran mayoría ya se siente muy, muy confortable con el tratamiento, comienza a calmar la intensidad del dolor. Siempre estamos, digamos, adicionándolo en forma paralela con otros fármacos. Yo uso bastante la pregabalina en estos pacientes y suelo cesar con meloxicam algunas veces, otras veces con carprofeno, o si el dolor es ya muy, muy grande, finalmente opto por algún tipo de coxib, un deracoxib, por ejemplo. Y con esa dosificación el paciente, respetando mucho los ritmos horarios, hay que ser muy responsable en eso, generalmente lo describo yo como una aplicación oros transmucosal, un masaje alrededor de las encías, la parte interna de la cara, digamos, de la encía de la mucosa oral, más que por la vía oral, por el efecto primer paso que se sabe que tiene, porque en realidad la pérdida es muy grande. A no ser de que el paciente tenga una enfermedad intestinal inflamatoria, obviamente que el contacto directo del aceite en la zona que está inflamada es muy beneficioso. Y ahí es preferible dar una dosis un poquito más, porque no sabe que hay una pérdida. Sin embargo, el aceite está actuando ahí in situ, a nivel intestinal, ¿ya? Pero generalmente las dosis oscilan ya más efectivas alrededor de 2 miligramos por kilo, incluso más. Ya sabemos que el CBD es una sustancia que es muy poco tóxica, es muy segura, la verdad. Entonces, hay que trabajar continuo, con responsabilidad, pero sin miedo. Perfecto, claro que sí. Doctora, la doctora Sofía pregunta, buenas noches, dice, tengo dudas acerca de cómo administrar. Solo conozco la vía sublingual. Ya. Mira, la vía sublingual en realidad no es muy práctica en nuestros animales, porque en realidad explicarle a un animal, o sea, esto es un aceite, ¿te fijas? Generalmente las formulaciones que nosotros ocupamos pueden ser formulaciones tópicas a nivel de la piel, que por supuesto que pueden servir, aunque yo los mismos aceites, estos extractos los he aplicado directamente en la piel, por ejemplo en el desarrollo de tumores, los he aplicado directamente en la piel y funciona súper bien. Pensando a futuro que probablemente podamos diseñar, que estamos en eso, algunos fármacos, ¿verdad?, que se puedan aplicar en la piel ya con formulaciones en forma de crema o lociones, no lo sé, ahí estamos viendo, pero generalmente la vía más frecuentemente usada es o la oral o la transmucosal. Ahora, también se ha probado la rectal, el problema es que también es difícil porque la rectal tiene muchos componentes que pueden interferir en la velocidad de absorción, pero todo depende de las formulaciones. Yo creo que el aceite o se administra por la vía oral, tópica o la hora transmucosal. Yo creo que esas son las vías más utilizadas. Claro. Algunas marcas están desarrollando ciertas presentaciones ya para nebulización y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esta ya También. dependiendo también en cada país qué Sí, oferta puede haber, porque exacto. precisamente están preguntando que qué marcas recomienda. Es muy difícil aquí hablar de marcas, porque para empezar hay muy pocos Sí, laboratorios que están trabajando realmente productos de esa calidad médica. Entonces, dependiendo del país donde estemos, pues sería cuestión de ir buscando qué laboratorios son los que están trabajando este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, exacto. bien, pues, perdón, doctor. Parece que se trabó otra vez el internet, pero bueno, vamos a ver si nos escucha la doctora. La pregunta es, no, salió de nuevo. Ya estamos otra vez. Ahora, Muy claro, bien. tienes toda la razón, pero es que la verdad es que acá en Chile nosotros no tenemos distribución de productos registrados. Nuestro organismo regulador es el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, y para las personas el ISP, el Instituto de Salud Pública. No tenemos nosotros registros de productos de este tipo. Solamente hay en el mercado algunos productos cosméticos que no regula el SAC, significa que la gente lo puede comprar a través de internet, pero normalmente no tienen CBD siquiera, solamente en caso, bueno, algunos tienen CBD, pero en cantidades un poco más bajitas porque son en forma de champúes, por ejemplo, bálsamos, lociones,
pero nosotros no tenemos a la venta productos registrados de CBD, CBD-THC para el uso de animales. Lo que usamos nosotros es la receta magistral, con distintos tipos de laboratorios, son laboratorios que están certificados, que no son más de 3 o 4 por ahora, acá en Chile. Entonces uno sube la receta magistral, te fijas, coloca todos los datos de la persona, del paciente, del dueño, y entonces la persona paga con un voucher que le llega a través del internet y finalmente se fabrica el aceite y la persona lo pasa a retirar. Algunas instituciones hacen un retiro o una entrega del producto, pero generalmente lo que hay que hacer es retirarlo. Pero esa es la forma en que nosotros estamos trabajando. Entonces estamos luchando justamente para que esto cambie y se pueda, por supuesto, registrar productos para uso en animales, porque en realidad es lo que nos hace falta, ¿te fijas? Así como la regulación, la normativa con respecto a las sustancias psicotrópicas, opioides, reguladas también nos tienen muy atados de mano. Nosotros no podemos usar morfina, derivados, tampoco podemos usar en forma tan libre benzodiazepina, tenemos que hacer un proceso muy especial, entonces estamos bastante limitados. La verdad es que es una labor que todavía está ahí en curso, me imagino que a través del tiempo ya esto vaya cambiando, porque en realidad hay que ponerse a tono con los tiempos. Así es, exactamente. Doctora, nos pregunta el doctor César, bueno, hace comentario que si en pacientes gerontes con problemas de osteoartritis, ¿habría algún problema si manejamos de por vida el CBD en base a aceite complementado con vitamina E y ácidos grasos, principalmente para el hígado? Mira, la verdad es que no. Yo, bueno, hicimos ya un estudio de 6 semanas y generalmente lo que uno hace cuando uno revisa la investigación, la bibliografía, una de las enzimas que más notoriamente tiene un incremento es la fosfatasa alcalina, pero tiene una explicación muy lógica, porque el hígado, como tiene que metabolizar, se produce un proceso inductivo de las enzimas, y no significa, ¿verdad?, que vaya a aumentar 5 o 10 veces, sino que puede aumentar un poquitito, hay un leve incremento de las enzimas hepáticas, que tampoco tiene mayor significancia, porque si un paciente, por ejemplo, consume, se le administra un anticonvulsivante, por ejemplo, también vas a tener aumento en las enzimas hepáticas, ¿te fijas? Y eso no significa que haya toxicidad hepática, lo que ocurre es que el hígado justamente está siendo demandado para que trabaje con mayor intensidad. Ahora, un geronte, por supuesto que siempre nos va a preocupar más. La costumbre que yo tengo siempre es hacer exámenes previos. Los exámenes más comunes, un hemograma de base, un perfil bioquímico lo más completo, bueno, lo que mide el perfil bioquímico en Chile es solamente enzimas hepáticas, proteínas plasmáticas, fibrinógeno, te fijas lo que son perfiles hepáticos. No he tenido la posibilidad de acceder, por ejemplo, a ácidos biliares y otro tipo de pruebas más específicas, porque sería bastante bueno también poder saber efectivamente funcionalidad hepática, ¿ya? Pero en general lo que he visto, animales que pueden llevar 1 año o 2 años recibiendo dosis, son relativamente estables, no presentan mayor problema. De hecho, incluso llegan al poco tiempo después a normalizarse, como que hay una especie de autorregulación y ya no siguen aumentando las enzimas, sino que se normalizan, literalmente. Así que no se preocupe el colega, es una terapia muy segura, siempre hay que estar monitoreando. También se puede hacer un monitoreo sanguíneo, si hay algún laboratorio que pueda hacer un examen sanguíneo para poder saber exactamente qué cantidad y concentración plasmática tiene el paciente en un determinado momento. Claro, perfecto. La doctora Paola pregunta, bueno, dice que es una excelente charla, todos han comentado lo mismo. ¿Y Gracias. cuáles son los criterios que debemos de considerar para adquirir un producto seguro para poderlo usarlo? Claro, bueno, por lo menos acá en Chile, si sucediera, es un producto que tiene estudios de por medio, que tiene estudios con pacientes reales en los usos en que se le está indicando, que se le presentan a la entidad que tiene que registrar la sustancia, que está, digamos, demostrando los componentes exactamente, que tenga grado farmacéutico, ¿cierto? Que está demostrando los componentes que tiene el producto en forma exacta, que se hace a través de análisis químico que todos conocemos, y por lo tanto asegure lo que todo producto farmacéutico digamos, debe asegurar, que esté registrado por la entidad. Calidad, seguridad y eficacia. Cumpliendo con los 3 elementos de cualquier fármaco en el mercado, estamos muy bien. Y el resto de lo que se está ofreciendo, nosotros no tenemos certeza. Y ahí está el problema también del autocultivo y de la fabricación de sustancias en las casas, te fijas, en los hogares. Hay un problema ahí porque tampoco nosotros estamos, digamos, a no ser de que previamente después de eso
se haga un análisis químico, digamos, y la certeza de que la sustancia efectivamente tiene lo que nosotros estamos pretendiendo dar a nuestros pacientes. O sea, en eso hay que ser súper responsable. Exacto, exactamente. Doctor, están preguntando respecto a la combinación del CBD con gabapentinoides y la osteoartritis. ¿Cuál sería la dosificación que se podría manejar? Ya había comentado, Claro, pero bueno, sí. vuelve otra vez. Sí, mira, la verdad es que el efecto que tiene la pregabalina, más que la gabapentina, en realidad una molécula un poco más cara, difícil de encontrar y se aplica a otro tipo de cosas, la pregabalina tiene una muy buena sinergia con cannabinoides y también con AINES. Lo que permite la pregabalina es bajar justamente la dosis de los AINES, que son en realidad los que producen, yo creo, mucho mayor reacción adversa que los propios cannabinoides, gastrolesividad, problemas hepáticos, problemas renales, coagulación, etc. Entonces doy una dosis muy chiquitita, sobre todo si son geriátricos, especialmente un COX-2 para proteger las funciones, ¿verdad?, que todos conocemos. Generalmente para un paciente alrededor de unos 25 hasta 30 kilos es un comprimido de 75 miligramos cada 12 horas. Eso es más o menos, para un paciente, bueno, la cantidad de miligramos por kilo se lo podría dar exactamente, pero en este momento no lo manejo, pero es más o menos esa la dosificación. Si el paciente es muy geriátrico y he detectado que probablemente tenga quizás algún tipo de funcionalidad hepática o renal, tiendo a bajar las dosificaciones de AINES y de pregabalina. Bien. ¿Algún protocolo para FLUT con compromiso renal, doctor? Un protocolo para FLUT Uh-huh. con compromiso renal. Bueno, Así hay que es. andarse con un poquito más de cuidado, ¿ya? Porque en realidad, sí, pues hay una eliminación importante de CBD por la vía renal. Yo diría que simplemente utilizarlo con dosis dentro del rango inferior. Quizás mantener una dosis baja, no ir a titulación, sino que mantener una dosis baja y llegar hasta máximo 0,5 miligramos kilo. Yo creo que ahí andaré más o menos seguro. Bien, perfecto. Preguntan también que si no se están utilizando full spectrum para el dolor. Sí, por supuesto que sí. Es que nosotros estamos limitados, y eso es lo que pasa. En realidad se sabe que hay una sinergia y una modulación entre THC y CBD, y que para los animales que están con cáncer, con dolores crónicos, 1000 veces mejor cuando uno la adiciona, aunque sea un THC al 0,2. Nosotros, la regulación nuestra es esa, la ley nos indica que teóricamente podríamos usar nosotros un THC 0,2, pero por ejemplo yo lo mando a hacer a la magistral del laboratorio que yo estoy usando normalmente, y no me aceptan. O sea, simplemente no me lo fabrican. O sea, por un lado me están diciendo que la ley me lo permite, pero por otro lado el laboratorio me dice que no lo va a fabricar. ¿Te fijas? Entonces, bueno, aquí hay un doble estándar tremendo que hay que de alguna forma tratar de sobrellevar, pero la realidad es esa. Y yo creo que eso nos obliga muchas veces a recurrir a otras formas de extracciones, ¿te fijas? Que no sean las que están mediadas por estos laboratorios certificados. Porque todos sabemos que el THC tiene una función muy importante, sobre todo en lo que es dolor y calidad de vida de los pacientes. No cabe la menor duda. Claro, claro, sí, la sinergia es muy importante y el THC, que desgraciadamente es la molécula satanizada, tiene unos efectos médicos extraordinarios, ¿verdad? Exacto. Bien, preguntan también que si las gotas se podrían poner en cápsulas vegetales. Sí, mira, se han diseñado un montón de posibilidades, se han diseñado cápsulas, ¿verdad?, de sustancias liposolubles, el liposoma, hay un montón de formulaciones. De hecho también, bueno, el mismo spray que tú estabas mencionando, sustancias también que están vehiculizadas y cubiertas por unas ciertas capas para poder hacer, y que no se produzca la emulsión, sino que mezclar fase hidrosoluble con fase liposoluble. Acá en Chile nosotros no tenemos disponibilidad de cápsulas, no tenemos la disponibilidad. Yo no sé si allá en México ustedes tienen algún producto que se esté vendiendo en el mercado en forma de cápsula. Hay un laboratorio que lo está trabajando en pastillas, en tabletas. Ya. Todavía no se tiene muy bien, el laboratorio obviamente habla maravillas de su producto, pero en la práctica o un sustento científico no he visto yo realmente algún estudio que hayan hecho comprobando la veracidad del producto. Pero pues bueno, se tiene esa presentación y en premios y demás, ¿no? Pero está todavía en Claro. duda, todavía toda la Sí, efectividad que pueda tener el producto. exacto.
Bueno, Sí. yo creo que acá en Chile va a partir seguramente por el tema probablemente de los premios, de las galletitas, con una cierta cantidad de algo, pero todo esto va a ir probablemente muy paulatino. El SAC está un poco más abierto en este momento al registro de ciertas sustancias, me consta. Así que bueno, tenemos toda la esperanza de que los proyectos vayan caminando. Exacto, exactamente. Doctora, preguntan, dice, porque si hay THC, aunque sea al 0.3%, usarlo a esas dosis de 2 miligramos por kilogramo es muy alto, ¿no? Depende, aquí yo estoy metiendo mi cuchara, pero bueno, Sí, depende, depende sí, qué concentraciones son las que esté manejando, ¿verdad? exacto. Y las proporciones entre uno y el otro. Así es. Sí, idealmente 1:1 es como una proporción bastante bien regulada. Nosotros ocupamos acá, o sea, la ley nos regula hasta el 0,2, no alcanzamos a llegar al 0,3. De hecho, los médicos cirujanos ocupan, de hecho, ellos tienen recetas magistrales con CBD, THC, hasta el 0,2. Sí, nosotros Exacto. no podemos hasta el momento. Ok, ¿Mm? bien. Doctora, pregunta a la doctora Sofía si se sabe de algún tipo de resistencia al utilizarlo. Mira, a mí me pasó una oportunidad, yo creo, tolerancia. Yo creo que sí, se produce una cierta tolerancia. De hecho, se dice que hay una respuesta bifásica. Es como una especie de U invertida, ¿ya? Hay algunos pacientes que uno está utilizándolo ya de un tiempo y si tú cometes el error de suspender el fármaco, la sustancia, no responden en la misma dosificación. A mí me pasó con un perrito pastor alemán que presentaba mucho dolor, su calidad de vida era muy pobre, no solamente tenía problemas articulares severos de osteoartritis, sino que también tenía un cierto deterioro de panosteitis, pérdida de matriz, y además de eso, por lo menos 2 o 3 hernias discales. Finalmente murió por un accidente vascular. Al principio llegamos a una cierta cantidad de gotitas, que alrededor eran 2,5 miligramos por kilo, y se produjo un corte que duró más o menos una semana. El paciente, por supuesto, que se deterioró muchísimo, se notó mucho el efecto del CBD versus los AINES y los otros efectos, y cuando retomamos, tuvimos que retomar a la misma dosis, pero tuvimos que subir aún más. O sea, tuvimos que impregnar el sistema con una dosis bastante más alta. Ahora, hay algunos perritos o gatitos que no responden a las mismas dosis. O sea, aquí también se da un fenómeno que es bastante curioso, que yo creo que hay cosas que todavía no sabemos, porque no es alopatía. Esto no es alopatía exactamente. Porque hay algunos pacientes que, por ejemplo, si es un animal muy chiquitito a una cierta dosificación, debiera responder, ¿te fijas? Muchas veces responde a una dosis más baja que un individuo proporcionalmente más grande. Es por el tema de la respuesta de receptores. Exacto. Así que en realidad las respuestas pueden ser bastante diversas. Sí, se dice que hasta miembros de la misma camada, hermanos de la misma camada, van a responder totalmente diferente. Por eso la dosificación es personalizada, ¿verdad? Exacto. Es dependiendo cada paciente, tenemos que ir encontrando cuál es la dosificación que nos va a dar respuesta al problema que tenemos. Exactamente. Y eso ¿Verdad? justamente lo que la gente que está muy basada en la alopatía todavía no puede entender. Dice, pero Exacto. ¿cómo? No sé, el paracetamol en los perros por las botalgias, la dosis es tal y tal, el rango terapéutico es este. 3 días, 5 días. ¿Y por qué ustedes dosifican en forma tan distinta? Bueno, porque cada paciente responde en forma. Entonces, yo creo que el concepto, la forma es cultural este tema. Estamos tremendamente encuadrados en el concepto alopático. Yo creo que es mucho más fácil poder, no sé, conversar de este tipo de temas si uno se va no sé, al Asia, no sé, a zona, a países asiáticos donde tiene el concepto de la medicina de una forma bastante más distinta, e incluso la medicina biológica de la misma GEL, del laboratorio GEL, que combina cosas homeopáticas con órganos de animales. Los conceptos son un poco más amplios, no estamos todavía muy encasillados. Entonces hay que abrir la mente, eso es lo que pasa, hay que abrir la mente. Exacto, así Sí. es, exactamente. Y mucho que seguir estudiando, seguir aprendiendo y Sí. seguir investigando. Que bueno, ustedes, doctora, como investigadora y todos los médicos que están en esa área, pues todavía se sigue conociendo, como bien nos marcó en la historia del desarrollo del sistema endocannabinoide, de todos los productos canábicos, pues tiene 60 años apenas. Entonces,
cambiar esa mentalidad, como se comenta, de un enfoque cuadrado a lo que es una farmacopea normal o tradicional, a lo que es la medicina canábica, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que cambiar, como comenta, Exacto. cambiar el enfoque y el objetivo del tipo de terapia que estamos manejando. Y Exactamente. volviendo, y repitiendo que no es un producto de moda, ni tampoco es un producto, digamos, que no tiene ninguna base, al contrario, tiene una base científica y es el trato como medicamento, ¿verdad? Como un producto de médico para poderle Exacto. dar un enfoque, Claro ¿verdad? que sí, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Bien, pues ya no hay más preguntas, nos están, bueno, una que han repetido, si vamos a estructurar algún curso de medicina canábica, sí, desde luego, este año ya estamos copados de cursos, pero no vamos a perder la oportunidad. Tenemos aquí a la doctora que seguramente nos va a poder hacer favor de estar con nosotros para estos cursos. Sí, encantada. Y tenemos la plática, doctora, nos ponemos de acuerdo posteriormente para Sí, cuanto antes, si quiere ya el próximo mes la ponemos sí, por ya en supuesto. fecha, ¿verdad? Sí, nos queda pendiente toda la parte de cáncer óseo y cánceres de piel, que es re interesante. Incluso se puede agregar un poco de atopía también, que también es bien interesante. Ahí también hay harta experiencia. Por supuesto que sí, encantada. Perfecto, doctora, pues no nos queda más que agradecerle su participación y pues seguir adelante. Y ya estamos comprometidos, doctora, para el próximo mes, Ya, la siguiente plática, ya. Muchas ¿verdad? gracias, Enrique. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Gracias, Bien. doctora. Buenas noches a Doc- todos, médicos. Buenas Doctor noches a todos Eduardo, los ¿quiere colegas. hacer alguna pregunta? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Si quieren abrir su pantalla de una vez para tomar la foto, porque tenemos que tener constancia, ¿verdad? Ante Conservet. Si gustan abrir sus cámaras, por favor, para tomar la foto. No importa que estemos despeinados, no se preocupen. A esta hora, en realidad, puede Sí, ocurrir. hombre, la doctora, pues ahorita ya, para usted son las 12 de la noche, ¿verdad, doctora? Sí, exacto. Ah, pues bueno, ya no la vamos a entretener mucho. No, Vamos a ver. encantada. Bien, Entonces, pues, buenas noches ajá, para todos. No, me estaba muchas preguntando gracias. si me podían consultar por interno, por supuesto. Lo que ustedes quieran preguntarme, mi correo queda ahí abierto, encantada. Ningún Doctora problema. Alicia, buenas noches. Qué gusto. Estamos pendientes también con su plática, doctora. Después platicamos. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a tomar la foto. Permítanme entonces. Ok. ¿Alguien más? Antes de 1, 2, 3. Bueno, muy bien. ¿Ya lo tienes, Diana? Acá ya tomé una. Muy Perfecto. bien. A ver, de nuevo, ya hay más compañeros. Bien. Muy bien. Eso, tomamos otro pantallazo. Listo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas Bien, gracias pues, a un todos. gusto. Buenas noches, que estén bien. Hasta Nos luego, que vemos, descansen. nos vemos Gracias, pronto. buenas Gracias, noches. igualmente. Muchas Hasta gracias, un luego. gusto. Buenas Chao. noches, descansen. Muchas gracias. Descansen, buenas noches. Sí, gracias. Chao, chao. Buenas noches, descansen. Gracias, doctora, excelente plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas noches.